Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. Necrópolis fortificada. Parte 1. Mi sombra es como la niebla, pero contraria, es como un colmillo, pero al revés. Kisaki Kiria levantó su lanza mientras bailaba. Toda vista de ella se desvaneció, derritiéndose en el aire. Usando el encantamiento físico para aumentar las capacidades de su cuerpo junto con la ilusión dirigida a los observadores, esta táctica le permitía atacar a velocidades más allá del reconocimiento humano. Un corte infinito a través del instrumento de la destrucción. Apareciendo justo en medio de las tropas fuertemente armadas, balanceó su lanza mientras resonaba con el hermoso eco de un diapasón. La sangre fresca salpicó cuando un soldado cayó tras otro. Estaban en el minúsculo cabo que flotaba en el mar de nubes. Una unidad de fuerzas especiales mar de 8 hombres había desembarcado de una nave de transporte solo para que Kiria los aplastara por completo sin ayuda. Así que eso es, una sacerdotisa de las 6 espadas de Taishikyoku. Una mirada grave se apoderó de Yuri mientras hablaba, escondiéndose detrás de una elevación en el suelo. Aparte de apuntar directamente a los signos vitales, Kiria no se había contenido en absoluto. La vista de ella sonriendo suavemente mientras se bañaba en salpicaduras de sangre la hizo aún más macabra y aterradora. Los endurecidos rostros de los soldados de las fuerzas especiales temblaban de miedo cuando comenzaron a retirarse. ¿Cómo ganó Kirasaka contra eso? Escuché que golpeó a esa chica hasta que lloró y se disculpó, pero... Bajando el arco con el que tenía la intención de respaldar a Kiria, se exhaló con cansancio. Te escuché, chica de la organización Rey León. Por supuesto, tal cosa nunca sucedió. Al ver que el enemigo había sido despachado, Kiria se estaba limpiando la sangre de las mejillas mientras miraba a Sio. Luego miró detrás de Sio y Yuri, dirigiendo su mirada al osito de peluche mal cocido que Aurora estaba abrazando. Pues bien. Mowgli, ¿dijiste? Podemos continuar nuestra conversación anterior. ¿De qué conversación hablas? Mowgli, todavía en el abrazo de Aurora, desvió la mirada descaradamente. Kiria apuntó la punta ensangrentada de su lanza bifurcada directamente hacia él. No juegues conmigo. Te mataré en un santiamén. No me digas que nos trajiste hasta Nod para ayudar con pequeñeces como esta. Oye, no los llames pequeñeces. Son élites de mar con sangre deva en ellos. ¿Qué? Mowgli se rió sarcásticamente mientras veía partir la nave de transporte que huía. Kiria frunció el ceño en silencio. Deva, están con Saria Ren. ¿No deberían los superhumanos antiguos ser más duros que eso? Yuri y Sio respondieron, levemente desconcertadas. Hasta que Saria Ren reveló su propia ascendencia, se pensaba que la raza conocida como Deva era una existencia legendaria que había muerto hace mucho tiempo. Se decía que eran antiguos superhumanos que poseían un alto grado de tecnología mágica, servidos por bestias, gigantes y muchas otras razas demoníacas. Se decía que ejercían una fuerza sobrenatural conocida como poder divino, y que la energía espiritual que poseían Yuri y compañía se obtuvo a través del cruce entre los Deva y ancestros humanos. Para ser franco, si los soldados de antes representaban el poder sobrehumano de los Deva, parecían haber esperado demasiado. Mowgli, sin embargo, hizo un gesto de encogimiento de hombros con su pequeña cabeza. Parece que el hecho de haber tenido ancestros Deva hace un montón de generaciones no les da habilidades de combate muy diferentes a las de los humanos. Así que realmente eran unos donadie. Kira fríamente escupió las palabras. ¿Qué? Se rió Mowgli en su garganta. Bueno, hay otra razón por la que esos tipos se sintieron débiles para ti. No estoy interesada. Más importante aún, criatura repugnante, habla de estas ojivas Kenju. ¿Qué quieres decir con que esta instalación está destinada a sellar las ojivas? Más o menos lo que parece. Para empezar, la isla artificial Senra que puedes ver desde aquí, fue construida como una reserva de ojivas Kenju, un lugar seguro donde no hay posibilidad de que estallen. Mowgli, con una sonrisa conflictuada ante el comentario de criatura asquerosa,
Levantó la cara hacia la superficie del mar sobre ellos. ¿Qué quieres decir con un lugar donde no pueden estallar? La expresión de Kiria se mantuvo sin cambios mientras preguntaba más. Mowgli sonrió divertido. ¿No lo escuchaste del cuarto progenitor Ni-chan? No puedes usar energía demoníaca en Nod. No puedes usar energía demoníaca aquí. Se abrió los ojos con sorpresa. Yuri jadeó, mirando hacia atrás mientras recordaba algo. Entonces, es por eso que el equipo de fuerzas especiales de hace un momento se sintió tan frágil. La mayoría de ellos deberían tener equipos que funcionen con energía demoníaca. Sin esa energía, su equipo y sus usuarios mágicos no son tan poderosos. Mowgli agregó un gesto exagerado de su mano mientras explicaba. Es peor para los demonios reales. Para empezar, los demonios que necesitan energía demoníaca solo para vivir, no pueden sobrevivir en Nod. Incluso si no es tan grave, la mayoría de los demonios se debilitarán. No puedes bestializarte, y los vampiros no pueden usar Kenjus. Bueno, con una excepción. Hablando esas palabras, Mowgli miró a Abrora, quien lo abrazaba contra su pecho. La mirada de Abrora se desvió como si nada de lo que sucedía fuera real. Sio y las demás sabían que el cuarto progenitor era un vampiro especial. Para destruir a Caín, el dios pecador, que no podía ser derribado por ningún otro medio, los Deva produjeron un arma asesina de dioses expresamente para ese propósito. Las chicas no conocían la metodología involucrada, pero si solo esos Kenjus en particular pudieran ser convocados en Nod, un lugar donde supuestamente no existía la energía demoníaca, podrían entender por qué el cuarto progenitor era tan especial. Mar llevó 7 ojivas Kenju a la superficie. El resto de ellas aún están en la instalación de almacenamiento. Estoy usando el poder de Rubia Chan aquí para mantener la instalación sellada, ¿sabes? Ya vio. Entonces es por eso que Mar está detrás de este lugar. Tiene sentido, pensó Sio, asintiendo en respuesta a las palabras de Mowgli. Abrora, la cuarta progenitora, tenía suficiente energía demoníaca para abrir la puerta que conectaba a Nod con la isla Itogami por sí misma. Mowgli estaba empleando su energía demoníaca para evitar que las ojivas Kenju en la instalación de almacenamiento fueran transportadas. ¿Es por eso que nos trajiste aquí? ¿Para proteger esto? Kiria miró a Glenda, parada al lado de Yuri y Sio y luciendo un poco aburrida. Pensó Glenda, asintiendo de inmediato. Sio y Yuri espontáneamente escudaron a Glenda detrás de ellas. Más bien, ella nos trajo y te viste enredada, Kisaki Kiria. Ese Sio-chan, no puedes simplemente decir algo así. Esto no me sienta bien. Kiria giró sobre sus talones y se giró para mirar a Abrora y Mowgli. Abrora Florestina heredó los Kenjus del cuarto progenitor de Eketsuki Kohou, ¿verdad? No debería ser capaz de enviar a idiotas como esos a volar fácilmente sin necesitar nuestra ayuda. ¿Qué? Tendrías razón, si Rubia Chan aquí realmente pudiera controlar a los Kenjus del cuarto progenitor, claro está. Mowgli respondió en lugar de la muda Abrora. Ya entiendo, murmuró Sio en voz alta. Los Kenjus aún no reconocen a Abrora como su maestra, ¿verdad? Es mi falla. Abrora continuó agarrando a Mowgli mientras sus delicados hombros se estrechaban aún más. Según los informes de Imeraji y Yukina que habían llegado a oídos de Sio y Yuri, los Kenjus del cuarto progenitor tenían personalidades particularmente peligrosas. El mismo Eketsuki Kohou no había sido capaz de convocar a los Kenjus libremente hasta justo antes de la conclusión de la guerra de los progenitores. Eso fue después del paso de 9 meses desde que heredó el poder del cuarto progenitor. Era probable que, al igual que él, Abrora aún no tuviera un control sobre sus propios Kenjus. En comparación con Eketsuki Kohou, debería haber tenido una compatibilidad considerablemente mayor con los Kenjus, pero tratar de simplemente obligarlos a obedecer corría un alto riesgo de volverlos locos. Entonces, señorita de Taisiki-oku. Olvidé mencionar otra cosa importante. Mowgli habló en un tono de voz atípicamente serio. Una de las cejas de Kiria se arqueó más alto. ¿De qué se trata? Incluso si pudiera usar los Kenjus del cuarto progenitor, no es fácil proteger este lugar. Este es Nod, después de todo. Te has estado andando por las ramas desde el principio. ¿Qué estás tratando de decir? Kiria lo miró fijamente con molestia. Se ojadeó con una expresión seria en su rostro. Oh, cierto, él también está aquí en Nod. Bien hecho, señorita de pelo corto. Mowgli curvó solo un lado de su boca. Kiria preguntó dudosamente de vuelta. Él. Correcto, aún no lo has conocido, ¿verdad?
El otro pináculo de las especies demoníacas justo ahí arriba con los vampiros progenitores. Mogwai habló en un tono de voz provocativo. Kiria respiró ligeramente. Se dio cuenta de lo que Mogwai había estado insinuando. Yuiri, Sio. Glenda se dirigió abruptamente a la pareja. Su voz era clara, no con su habitual tono ceseante. Yuiri y Sio estaban perplejas cuando casualmente giraron sus ojos hacia ella. De pie allí no estaba la chica de cabello plateado que la pareja conocía. Junto a la joven Glenda, otra Glenda estaba allí, pálida y transparente como un fantasma. Parecían como hermanas, pero las dos eran claramente diferentes entre sí. La Glenda física parecía tener 10 años, más o menos. La otra, la ilusión, parecía tan mayor como Yuiri y Sio como mínimo. Además, al igual que Aurora, vestía un uniforme escolar muy parecido al de la Academia Saikai. Glenda. Tú, eres Glenda. Sí, lo soy. Más exactamente, supongo que soy quien solía ser Glenda. Mirando suavemente a la desconcertada pareja, la ilusión de Glenda habló de manera burlona. En ese instante, Yuiri y Sio comprendieron instintivamente. La forma física de esta ilusión de Glenda ya no existía. Probablemente había desaparecido hace miles de años. La Glenda que conocían Yuiri y Sio tenía rastros de manipulación genética artificial. El dragón probablemente había sido creado como sucesor del ser conocido como Glenda hace mucho tiempo. Les pido a ustedes, mis amigas más allá de los límites del tiempo, que me presten una pequeña porción de su fuerza, para que el deseo de mi maestro, Caín, el dios pecador, se cumpla. La ilusión de Glenda miró a Mogwai mientras hablaba. Mogwai desvió la mirada descaradamente. El deseo de Caín. Al ver a Sio hacer esa cautelosa pregunta, la chica ilusoria asintió cálidamente. Esto dejó a Sio y Yuiri sin poder preguntar más, porque sus ojos contenían la misma confianza absoluta que brillaba en los ojos de la joven Glenda. Santo cielo. Hablando del diablo. Mogwai miró abruptamente hacia arriba, comentando como si fuera el problema de otra persona. Aurora, sosteniéndolo contra su pecho, movió los hombros con visible miedo. Una vez más, las naves de transporte de mar se acercaban desde Senra, la ciudad artificial de color acero que flotaba en la superficie del mar. La nave de transporte era el mismo modelo que las que habían enviado antes, pero estos eran tipos armados equipados con cohetes aire-tierra y ametralladoras. Además, podían ver una bestia de color cobre detrás de ellos, extendiendo sus gigantescas alas. La enorme y hostil criatura era más grande que la nave de transporte. Tenía una cola larga y 4 robustas extremidades. El gran calor generado por sus células hacía que todo su cuerpo pareciera brillar como un espejismo. Era un monstruo legendario que dominaba a todos los demonios. Aquí viene el dragón. Mogwai actuó bastante casualmente mientras hablaba. Volando sobre sus cabezas, Kraid, el dragón de fuego, rugió salvajemente tan pronto como vio a Mogwai y los demás. Parte 2. Parte 2. De vuelta en la azotea del edificio de la escuela de la Academia Saikai, apareció una chica con un atuendo llamativo, rodeada por el brillo similar a un espejismo que iba de la mano con la magia de teletransportación. Buenas noches, señor gobernante. Nos encontremos de nuevo. Girando su bastón como un mago, Ladriren inspeccionó a los miembros del grupo de Akatsuki Kohou reunidos en la azotea uno por uno, Kohou y Yase, Asahi y luego Shizuri, momento en el que inclinó la cabeza con una mirada inquisitiva. Yase Motoki, en representación de la corporación administrativa, Aiba Asahi, sacerdotisa de Caín y una sierva de sangre del señor gobernante. Ahora bien, ¿quién podría ser? Es posible que seas de la realeza de los Oenai. Soy Kazugaya Shizuri Castiella. Shizuri habló con audacia y franqueza, su comportamiento no cambió por completo incluso frente a uno de los principales ejecutivos de Mar. Pensó Ladli, luciendo como si estuviera sorprendida. Se rió Kohou. Ella también es mi sierva de sangre. No te importa si tengo un guardaespaldas conmigo, ¿verdad? Sierva de sangre, tu esposa, en otras palabras. Pero por supuesto. Muchas esposas conducen a vidas prósperas, todo un premio. Ladli miró entre Asahi y Shizuri, radiante y muy orgullosa de sí misma. Aparentemente, pensó que esposas, vidas y premios formaban una gran rima 5. Puedo cortar a esta mujer. Cálmate, Kazuko. Cuando Shizuri puso su mano sin piedad en la empuñadura de su espada, Kohou la detuvo con una mirada molesta. ¿Quién es Kazuko?, dijo la forma en que Shizuri mostró sus dientes mientras miraba a Kohou. Yukina suspiró un poco mientras miraba las complejas expresiones de la pareja. Ya se parecía muy divertido por alguna razón mientras señalaba groseramente a Yukina con el pulgar. Y una prisionera bajo la custodia de la corporación administrativa. Yukina casi soltó algo.
Por alguna razón, ella estaba siendo tratada en ese lugar no como una observadora de Kohou sino como una prisionera asociada con el gobierno japonés. Ladley miró a la desconcertada Yukina con aire dudoso. 5 es un juego de palabras que se pierde en la traducción. Esposas, wives, vidas, lives, y premio, prize. Many wives lead to prosperous lives, quite a prize. Prisionera. Sí, en realidad, anoche, un grupo de personas intentó destruir la piedra angular de la isla Itogami por orden del gobierno japonés. Asahi respondió a la pregunta de Ladley. Y Yukina se mordió el labio en silencio. Oh, Dios, supongo que se quedaron a medias. La piedra angular que intentaron destruir se convirtió en su lápida. Ladley comentó con diversión, mirando la reacción de Yukina por el rabillo del ojo. Shisuri agarró la empuñadura de su espada y dominó su ira, pero Asahi soltó una risita. Más o menos, sí. Ya veo, entonces esa es la razón por la que decidiste entablar negociaciones con nosotros. Ya veo, Ladley asintió comprendiendo. Era muy cierto que el gobierno japonés había usado a Yukina y compañía para atacar la piedra angular. Podría haber sido por la loable causa de destruir la puerta Anod, pero ella traicionó a la isla Itogami de todos modos. En cierto sentido, con la isla Itogami uniéndose a Mar, era una decisión natural. Tanto en el frente militar como en el económico, la única posibilidad de desafiar a las Fuerzas Armadas de la Organización del Tratado de Tierra Santa recaía en Mar y su gran número de ojivas Kenju. Muy bien. ¿Puedo preguntar, entonces? ¿Estás de acuerdo con la compra de la isla Itogami por parte de Mar, o no? Ladley planteó una pregunta contundente a Kohou. Yukina dejó de respirar mientras miraba a Kohou. Una sonrisa se había formado en sus labios. Gracias a la extraña capa, Kohou parecía una persona completamente diferente a la que Yukina conocía. Antes de que hagamos eso, no nos mostrará su poder, Ladley Ren. Kohou le lanzó a Ladley una mirada intensa. Nuestro poder, dices. Ladley infló una mejilla en un leve puchero. Kohou sonrió y asintió. Quiero decir, eso es simplemente obvio, ¿verdad? Hace un tiempo derribamos una flota de la OTTS por nosotros mismos. Venir y presumir de hacer lo mismo hace que dude. ¿Nos pondrías a prueba, Aketsuki Kohou? Como deba, estoy un poco disgustada, pero planteas un punto razonable. Ladley se esforzó por mantener un tono sereno mientras hablaba. Durante la Guerra de los Progenitores, la isla Itogami se había ensarzado en combate con una armada multinacional militar de la OTTS, devolviéndola con el rabo entre las piernas. Ella debe haber estado recordando eso. La isla Itogami tenía la purificación, y Kohou tenía sus kenjus oscuros. Kohou le estaba preguntando a Mar si realmente tenía el poder correspondiente. Para Ladley, esta era probablemente una propuesta inesperada, pero aceptó con facilidad. Muy bien. Por favor, indique lo que desee que satisfaga a tu lado. Esta vez, fue el lado de Ladley quien probó a Kohou con una pregunta. Kohou asintió con satisfacción y habló casualmente. Queremos ver el poder de los ojivas Kenju una vez más. Una flota es un objetivo demasiado insignificante. Estoy interesado en lo que sucede si disparas una en, digamos, una gran ciudad, por ejemplo. Senpai. Los ojos de Yukina se abrieron de par en par mientras miraba a Kohou, pero una hoja fría se presionó contra su garganta antes de que Yukina pudiera continuar con más objeciones. Shisuri había desenvainado su espada carmesí, girándola hacia Yukina. Cálmate, Imeraji Yukina. No tienes voz en esta negociación. Shisuri habló con un tono sin emociones. Yukina estaba incrédula mientras escuchaba. No pensó que Shisuri, autoproclamada paladín de Gisela, sacrificaría tan fácilmente a millones de personas inocentes. Lo mismo ocurría con Kohou, pero fue el gobierno de Japón el que intentó sacrificar a las personas no involucradas de la ciudad Itogami. Si el intento del gobierno japonés de hundir la isla Itogami realmente había enfurecido a Kohou y a los demás, la condición ciertamente no era incomprensible. Parece que esto no es un simple engaño de tu parte, Aketsuki Kohou, pero ¿estás realmente de acuerdo con esto? Una vez que se dispara una ojiva Kenju, no hay vuelta atrás. Ladley presionó el punto con Kohou. Para ella, los términos de Kohou y compañía tenían que estar más que un poco fuera de sus expectativas, pero Kohou asintió con una fría sonrisa. El gobierno japonés puso una mano en mi territorio primero. Incluso si borramos a Tokio del mapa, no tendrán derecho a quejarse, ¿verdad? Senpai. Yukina murmuró con voz entrecortada. No saber la verdadera intención de Kohou tenía su mente en caos. Tal como había dicho Ladley, una vez disparada, una ojiva Kenju no podía ser detenida. Incluso si el objetivo era reducir las ojivas Kenju restantes, volar Tokio para ese propósito era un sacrificio demasiado grande. No creía que incitar a Mar a disparar una ojiva tuviera ningún significado. Asahi y Yase no hicieron ningún movimiento para detener a Kohou aún así. La espada de Shisuri permaneció inmóvil contra la garganta de Yukina. Muy bien, señor gobernante.
Tal como lo deseas, los Deva demostraremos nuestro poder. Ladley se encogió de hombros en una muestra de exasperación mientras hablaba. Luego miró al grupo reunido de Kohou, señalando la fortaleza esférica que flotaba sobre su cabeza. Ahora bien, permítanme invitarlos a todos a nuestra necrópolis, el castillo Kalenaren. Es hora del espectáculo. Es una broma. Parte 3. El cielo de Nod se estremeció con un rugido parecido a un chillido. Este rugido tejió enormes círculos mágicos en el cielo y se convirtieron en hechizos cantados a una densidad ultra alta, imposible para las cuerdas vocales humanas. Los círculos mágicos crearon y amplificaron una onda de choque acompañada de un destructivo rayo de luz. Fue el ataque de artillería de hechizos rituales de Freykugel Plus. El haz de luz cegó a los soldados de mar y con ellos, al suelo cubierto de musgo del cabo. Una nave de transporte atrapada en el ataque perdió el equilibrio y cayó en el mar de nubes de abajo. Aún así, mientras mantenía levantado su arco recurvo plateado, la expresión de Sio era dura y tensa por el miedo. El rayo de ataque de artillería del hechizo ritual se desvaneció, dejando el suelo excavado expuesto a la vista. Retorciéndose sobre él había una horda de monstruos extraños, una horda de soldados cubiertos con exoesqueletos blancos. ¿Qué son estas cosas? Resultaron ilesos ante mi ataque de artillería. La voz de Sio temblaba de nerviosismo. El ataque de artillería de hechizos rituales de Freykugel Plus podría exhibir un poder cercano al de un Kenju del cuarto progenitor por un breve instante. Estos soldados esqueléticos habían recibido un golpe directo de su ataque, pero permanecieron activos, prácticamente ilesos. Ah, esos deben ser Spartoi. Aún en los brazos de Aurora, Mogwai silbó, visiblemente sorprendido. Sio entrecerró los ojos, perpleja. ¿Spartoi? ¿Qué son esos? Al parecer, demonios artificiales hechos a partir de un cultivo de células de dragón. No son sensibles, pero tienen una resistencia mágica igual a la de un dragón. Son duros. Ese bastardo de Sariarren debe haberse dado cuenta de que las tropas normales no iban a ser suficientes, así que envió estas cosas. Y lo dices como si no fuera tu problema. Sio se mordió el labio mientras preparaba una nueva flecha, pero el Spartoi se movió más rápido. Cerraron la distancia, moviéndose como insectos mientras atacaban a Sio antes de que pudiera apuntar. Rousen Kebelje Plus, Bootap. Yuiri saltó, blandiendo su espada plateada hacia abajo. Cargando imperturbable contra la horda de Spartoi, los cortó junto con su gruesa armadura de exoesqueleto. Con un efecto igual al de cortar el espacio mismo, los ataques de corte de Rousen Kebelje Plus eran efectivos incluso contra los Spartoi, con una resistencia como la de un dragón. Yuiri. Sio-chan, vuelve. Cuida de Aurora y Glenda. Derribando 6 Spartoi en un abrir y cerrar de ojos, ya había ganado la sensación de luchar contra ellos. Yuiri sonrió fuertemente hacia Sio y las demás. Sin embargo, mientras miraba, la expresión de Sio era de sorpresa, aprensión y desesperación. No, Yuiri. Aún no. Aún se están moviendo. Los Spartoi que pensó que había derrotado se levantaban detrás de Yuiri una vez más. No se estaban regenerando tanto como obligando a sus cuerpos cortados a reconectarse, lo cual era más que suficiente para los huecos Spartoi, que carecían de órganos internos. El filo de Rousen Kebelje Plus era tan fino que los mantuvo prácticamente intactos. ¿Por qué? Sio disparó una flecha maldita hacia los Spartoi en regeneración. Un torbellino a pequeña escala se elevó para envolver los alrededores de Yuiri, haciendo volar los restos de Spartoi en todas direcciones. No era una solución real, pero incluso los Spartoi no podían recuperarse de inmediato si les faltaban partes del cuerpo. Negarles sus habilidades de combate era lo suficientemente bueno por el momento. Oh, no está mal, señoritas. Mogwai habló con evidente elogio. Los ojos azules de Aurora estaban muy abiertos mientras aplaudía con entusiasmo. Esto no es nada. Sio respondió con un tono fuerte mientras sus hombros subían y bajaban. La pelea con los Spartoi le hizo comprender realmente las peculiaridades de Nod y su falta de energía demoníaca. Los hechizos mágicos y los hechizos rituales se parecían mucho entre sí, pero había una diferencia fundamental en la forma en que funcionaban. La magia usaba elementos del mundo real como líneas ley y cuerpos celestes para crear fenómenos sobrenaturales. Por el contrario, los hechizos rituales se basaban en la energía viva de la propia carne y sangre del lanzador y del mundo natural. Sio y las demás podían usar hechizos rituales en Nod, donde la energía mágica no existía, a través del lanzador sacrificando su fuerza vital, usándola como combustible para generar energía ritual. Los Spartoi probablemente podían funcionar en Nod porque fueron construidos a partir de la carne de un dragón.
El problema es que Sio y los demás solo podían usar tanta energía ritual como sus cuerpos pudieran soportar. En todo caso, gracias a que no podían tomar prestada la fuerza de las líneas ley o del mundo natural, su agotamiento de energía ritual era más severo que en la superficie. Además de eso, Freykugel Plus no era exactamente un arma ritual de eficiencia energética. Lo mismo se aplicaba al Arousen Kebelje Plus de Yuiri. Un combate prolongado era peligroso. Tenían que concentrar sus fuerzas tanto como fuera posible y resolver esto lo antes posible. ¿Dónde está Kisaki Kiria? Sio le hizo esta pregunta a Abrora, de pie junto a ella. Abrora jadeó y levantó la cara. Ella está, justo detrás de ti. La respuesta inesperada de Abrora hizo que Sio girara sin saberlo. La espalda de Sio fue golpeada por el impacto de alguien que repentinamente la pateó con fuerza. Fuera de mi camino, Ikabacio. Sio escuchó la voz burlona de Kiria mientras rodaba por el suelo, con Abrora atrapada en el proceso. Un viento severo y cálido sopló en su espalda. Un rayo incandescente desatado por el dragón pasó corriendo por encima de Sio y las demás. ¿Cuál es la gran idea? Eso es peligroso, Kisaki Kiria. Soportando el dolor en su espalda, Sio miró hacia atrás y presentó sus quejas. Parecía decir la mirada desdeñosa de Kiria, antes de regresar inmediatamente su mirada al dragón de llamas de cobre que giraba en los cielos. Me pregunto, los monos de la organización Rey León no son incapaces de pronunciar una sola palabra de agradecimiento por salvarlos. Tengo mis manos llenas con un dragón. No tengo tiempo para preocuparme por el peso muerto. ¿Peso muerto? Pensé que ustedes, sacerdotisas de 6 espadas, eran expertas en el combate contra bestias demoníacas. ¿Entonces te gustaría cambiar de lugar? ¿Ahora mismo quizás? Deberías estar agradeciéndome por mantener a raya a un dragón antiguo sin la mano de obra o el equipo adecuados. Antes de que Kiria terminara sus palabras, el dragón de llamas arrojó fuego una vez más. Sio y Kiria recogieron a la Abrora que aún estaba en el suelo por ambos lados, huyendo apresuradamente fuera del alcance efectivo de las llamas. ¿Retener a un dragón antiguo? No querrás decir huir de él. Cierra la boca. Te mataré. El comentario involuntariamente punzante de Sio hizo que Kiria le disparara una mirada llena de hostilidad. Verse obligada a correr en círculos aparentemente había acumulado bastante estrés sobre ella. Esa chica a la que llamas Glenda, no puede pelear. Kiria inspeccionó el área mientras planteaba esa pregunta. La chica dragón con cabello color acero debería haber estado dentro de la torre en este momento. No parecía estar escondiéndose, sino más bien haciendo algo que sentía que tenía que hacer. Oye, no me digas que quieres que Glenda pelee con esa cosa de frente. Sio se opuso a la línea de preguntas de Kiria mientras miraba hacia el enorme dragón de llamas sobre su cabeza. Incluso si fuera un dragón, el dragón antiguo Kraid era al menos 2 veces más grande que Glenda, que apenas había salido del cascarón. Sio no pensó que sería una gran competencia. Por su parte, Kiria frunció los labios de mala gana. ¿Qué? Ella también es un dragón, ¿verdad? ¿Qué? Siento decepcionarte, pero eso no va a suceder. Ella no está en condiciones de hacer eso en este momento. Mowgli, aferrándose a la cadera de Sio, interrumpió en un tono tenue. Lanzado cuando Abrora rodó hasta el suelo, aparentemente se aferró apresuradamente a la falda de Sio. ¿Qué? ¿Está eso relacionado con la razón por la que estabas encerrado en esta instalación? Sio levantó a Mowgli bruscamente. Por el tacto cómodo, el peso y la sensación del material, realmente parecía ser solo un oso de peluche. Lo siento, pero no hay tiempo para explicar eso. Él viene. ¿Qué? Mowgli esquivó el tema cuando Sio miró al dragón que estaba sobre su cabeza. Kraid, el dragón de llamas, no respiraba fuego, tal vez por temor a que Abrora quedara atrapada en él. A su vez, aterrizó en el centro de una fuerza de Spartoi, excavando el suelo mientras aterrizaba. Envuelto por un resplandor incandescente, su enorme cuerpo se encogió de repente, convirtiéndose en un dragón humanoide de gran estatura con escamas que cubrían todo su cuerpo. ¿Qué pretende hacer ese dragón antiguo? Liberó su forma de dragón para poder llevarse a Abrora con él. Kiria y Sio dieron un paso adelante para proteger a Abrora. Yuiri puso distancia entre ella y el grupo de Spartoi, adoptando una postura baja y cautelosa. Sio y Yuiri, que no estaban acostumbrados a luchar contra bestias demoníacas, encontraron que este tipo de lucha era más fácil que enfrentarse a un enorme dragón, pero Kraid, el dragón de las llamas, no. Se sentía menos intimidante en su forma humanoide. Podría decirse que trabajar en conjunto con los Spartoi lo hacía aún más peligroso. Abrora. Florestina.
Un vapor blanco se filtró de los bordes de los labios de Kraid mientras rugía. Aurora, escondiéndose detrás de las espaldas de Sio y compañía, respiró profundamente con miedo. Aparentemente controlados por los pensamientos del dragón, los Spartoi comenzaron a avanzar todos a la vez. Aceleraron a un ritmo increíble que contrastaba con el peso de sus exoesqueletos. TCH. Apóyame, Organización Rey León. Dejando caer arbitrariamente esas palabras en el regazo de Sio, Kiria corrió hacia Kraid. Ignorando a los Spartoi destruidos pero cerca de regenerarse, debe haber querido neutralizar a Kraid primero. Odiaba recibir órdenes de Kiria, pero su evaluación estaba en lo cierto. Sio apuntó una nueva flecha ritual y apuntó a Kraid. Trató de atraer la atención de Kraid hacia ella para apoyar a Kiria. El ataque de Kraid resultó más rápido. Antes de que Sio pudiera siquiera disparar su flecha maldita, su enorme mandíbula se abrió de par en par y el dragón humanoide lanzó un rayo abrasador. Espera. Él también puede respirar fuego en su forma humanoide. El contraataque inesperado sobresaltó a Sio, obligándola a interrumpir su hechizo ritual de ataque de artillería. Agarrando a Aurora, saltó a un lado para evadir las llamas. Usar el encantamiento físico más allá de sus límites hizo que todo su cuerpo gimiera, pero no tenía tiempo para preocuparse. Kuro y Kazuchi. Relámpago negro. Kiria aceleró a velocidades sobrehumanas, golpeando su lanza bifurcada en la carne delgada de Kraid. Había imbuido su lanza con el ritual de corte pseudoespacial idéntico al de Rousen Kebelje Plus. No importa cuán resistente sea la carne de un dragón, absolutamente no podría resistir tal ataque, si el ataque de Kiria realmente golpeara. ¿Qué? La expresión de Kiria se torció en estado de shock. En forma de dragón humanoide, la velocidad de reacción de Kraid superaba con creces la aceleración de Kiria, incluso con su energía ritual en su límite máximo. El ataque de Kiria cortó inútilmente el aire y fue golpeada por un impacto al mismo tiempo. El golpe del puño del dragón humanoide de Kraid produjo un sonido sordo de huesos rompiéndose. Rachel Karel salió volando de las manos de Kiria. Con el brazo izquierdo doblado en un ángulo antinatural, Kiria se estrelló contra el suelo, incapaz de siquiera gritar mientras rodaba. Kisaki Kiria. Kisaki-san. Sio y Yuri gritaron. Al ver a Kraid con un ojo en la caída de Kiria, la pareja saltó instantáneamente hacia adelante, cada una lanzando ataques cronometrados simultáneamente. Dispersión. Rousen Kebelje Plus. Sio usó todas las tabletas de hechizos que tenía a mano para convocar a Shikigamis al estilo ave de rapiña. Usándolos como una distracción, Yuri descargó un ataque de corte letal. Su ataque emparejado fue sincronizado tan perfectamente que fue como si lo hubieran preparado de antemano. Seguramente incluso la velocidad de reacción de un dragón no podría defenderse de esto. Los pensamientos de Sio y Yuri fueron destruidos fácilmente por el rayo deslumbrante. El aliento de llamas incandescentes de Kraid quemó los Shikigamis de Sio en un instante y bloqueó el acercamiento de Yuri. Las ráfagas de viento golpearon a Sio por todo su cuerpo. A medida que perdía su sentido del equilibrio, su conciencia se volvió distante. De alguna manera había evadido un golpe directo de las llamas, pero tampoco pudo defenderse de la onda expansiva. Además, en la esquina de la visión borrosa de Sio, vio a Yuri caer lentamente al suelo. Yuri había sido bañada en las llamas de Kraid de frente a quemarropa. Con la mitad superior quemada cruelmente por las llamas, se derrumbó sobre el suelo fundido, su larga espada plateada resonó mientras rodaba por el suelo. Parte 4. Eketsuki Nagise se quedó inmóvil en la esquina de una habitación con poca luz que se asemejaba al fondo de un pozo muy profundo. Estaba dentro de un bloque aislado escondido debajo de la Keystone Gate. Por encima de ella, las paredes ascendían en espiral. Tallados en las paredes había extraños símbolos en líneas como una especie de hechizo. Los caracteres desconocidos tallados en la superficie de la piedra cubrían la totalidad de las paredes. Estos eran caracteres que nunca habían existido en toda la historia humana. Estos fueron los registros, los recuerdos, dejados por alguien inhumano. Al mirarlos, los ojos de Nagise no mostraban ningún indicio de miedo. Lo que sintió fue el tipo de curiosidad reservada de una chica que mira a escondidas el diario privado de alguien. Hola, Eketsuki Nagise. Bienvenida al ataúd de Caín. Una voz mecánica y sintetizada resonó en el centro de la habitación. Era la voz de una chica. Hola. Así que eres la IA de la que me habló Asahi-chan. Al mirar la extraña imagen en 3D que flotaba en el aire, Nagise inclinó un poco la cabeza, aparentemente insegura. Si tuviera que expresarlo con palabras, la imagen en 3D era como un perro al que le crecía un pico, un aspecto muy extraño para un juguete de peluche.
Ella no llamaría exactamente espeluznante al diseño, pero al menos, no era lindo. Ella pensó que había algunos problemas menores con el sentido de la estética de Asahi. El avatar de IA ignoró las impresiones de Nagise y sonrió. Sí. Soy la versión 7 de la serie Spriggan, por favor llámame Kikimora. Entiendo. Encantada de conocerte, Kikimora. Entonces, ¿qué debo hacer? Además, ¿por qué tuve que ponerme un traje de baño? Mirándose a sí misma, Nagise expresó esa pregunta mientras se sonrojaba un poco por el traje de baño de competición que llevaba puesto. El atuendo tenía electrodos y sensores por todas partes, pero incluso si nadie estaba mirando, se sintió un poco avergonzada por cómo el atuendo ceñido acentuaba las líneas de su cuerpo. Kikimora evadió con calma la pregunta de Nagise. El maestro ha instruido que es más rápido explicarte a través de la experiencia que a través de las palabras. ¿Qué significa eso? Nagise juntó las cejas y miró a Kikimora. En ese momento, Nagise sintió una sensación fresca en las plantas de los pies a través de sus calcetines altos. Sin que ella lo supiera, en algún momento una gran cantidad de agua había comenzado a fluir hacia la cámara sellada en la que se encontraba Nagise. Espera aún. ¿Agua? ¿Por qué? Hace frío. Espera, ¿cuál es la gran idea? No soy exactamente una buena nadadora. Nagise estaba muy nerviosa mientras cerraba la distancia con Kikimora. Le habían dicho que la habitación conocida como ataúd de Caín era en realidad parte de un enorme submarino. De cualquier manera que lo pensara, tener el interior lleno de agua era una situación bastante mala. Conexión con la puerta, completa. Estabilidad del rendimiento confirmada. Entrando en modo sincronizado con Glenda. Comenzando la proyección de memoria. En contraste con la consternada Nagise, Kikimora habló con un aire mecánico y sin emociones, aparentemente marcando elementos en una lista invisible. Durante ese tiempo, el volumen de agua dentro de la habitación aumentó aún más, llegando tan alto como el pecho de la pequeña Nagise. El flujo del agua socavó su equilibrio, haciendo que Nagise cayera. Ella se hundió hasta el fondo. Su cabello largo y recogido se deshizo, extendiéndose y flotando dentro del agua. Liberada de las fuerzas de la gravedad, perdió el sentido de lo que había arriba y abajo. Extrañamente, aunque estaba flotando dentro del agua, no tenía dificultad para respirar. No sintió el frío del agua. No estaba oscuro. Las paredes brillaban débilmente, proyectando un paisaje desconocido desde lejos. Nagise conocía este sentimiento. Los vagos recuerdos de su experiencia anterior llegaron al fondo de su mente. Esto es, como en el lago Kanawa. Los recuerdos de alguien fluyeron en la mente de Nagise. Eran recuerdos poco claros, conectados al azar, como una especie de artilugio improvisado, pero esto era todo lo que las chicas tenían para ofrecer. Eran chicas mantenidas dormidas en un estado recién nacido fresco. Al menos hasta que alguien les concediera alegría genuina, tristeza genuina. ¿Amas esta isla, Eketsuki Nagise? ¿Esta isla? ¿Te refieres a la isla Itogami? La pregunta abrupta de la IA desconcertó un poco a Nagise. Ella no había querido mudarse a la isla. Gravemente herida por un ataque demoníaco, le dijeron que necesitaba de la tecnología de un santuario demoníaco para curarla. Había pasado mucho tiempo en cama. Solo últimamente había podido caminar libremente. Incluso en el presente, sentía punzadas de miedo cada vez que se cruzaba con un demonio en una calle de la ciudad. Los rayos del sol eran demasiado fuertes y el horizonte construido artificialmente carecía de elegancia. La brisa del mar hacía que se le pegara el pelo, y tenía que admitir que llovía demasiado. Aún así, cuando le preguntaron si le gustaba, Nagise no dudó en responder. Sí. Me encanta. Aunque he pasado por muchas cosas, todavía amo este lugar. Quiero decir, pude conocer a todos, Asahi-chan, Yaseki, Yukina-chan, Kanon-chan, todos los demás en clase, y, sí. December y Aurora también. La visión de Nagise se llenó de una luz suave. Los mechones de su cabello flotando en el agua se convirtieron en pura esencia espiritual blanca, estirándose quién sabe hasta dónde. La cálida sensación que llenaba su pecho se extendió como una ola. Sentía como si sus propios pensamientos fueran transmitidos a chicas cuyos rostros no conocía en un mundo que no le resultaba familiar. Te he estado esperando todo este tiempo, una sacerdotisa cuyo corazón ha llegado a las Kaleid Blood. Caín, el dios pecador, ha esperado a alguien que pueda otorgar falsos recuerdos y esperanza para el futuro, a los lamentables números. La voz robótica de Kikimora se superpuso con cientos, miles de voces de chicas.
Eran las voces de aquellos que habían transmitido la voluntad de Caín durante un lapso de tiempo lo suficientemente grande como para aturdir la mente, las voces de las sacerdotisas de Caín a lo largo de toda la historia. La esperanza de Caín, ya veo, ahora entiendo, lo que tengo que hacer. En medio de esa luz, su visión borrosa se volvió más vívida. Un paisaje desconocido flotó. Debajo de sus ojos, todo estaba enterrado por un mar blanco de nubes. Sobre su cabeza se extendía la superficie de un mar infinito. Sobre sus centelleantes olas flotaba una isla artificial que se parecía mucho a la isla Itogami. Solo necesito enviar esto a las chicas, Murmurando, Nagise lentamente dio un paso adelante, con su cabello color acero balanceándose detrás de ella. Parte 5. Yuri. El grito de Sio, casi un grito, resonó en el cielo de Nod. La gravemente herida Yuri estaba en el suelo, inerte e inmóvil. Kiria trató de ponerse de pie, pero solo logró toser violentamente sangre fresca. Ella misma había sufrido mucho daño. Kraid miró hacia ya las demás sin emociones. Las escamas que cubrían todo su cuerpo de dragón humanoide emitían una gran cantidad de calor. Se estaba preparando para exhalar fuego una vez más. Al darse cuenta de esto, Aurora dio un paso adelante con paso inseguro. Estaba tratando de proteger a Sio y a las demás. Incluso cuando todo su cuerpo temblaba de miedo, miró al Kraid listo para el combate. VBT. Dragón de llamas. Aurora estiró su brazo derecho hacia el dragón humanoide. El gesto fue como si convocara a un Kenju. Ella estaba tratando de amenazarlo con todas sus fuerzas. Aurora, déjalo. Corre. Las heridas Sio y Yuri gritaron débilmente. Los dragones eran considerados entre los demonios más fuertes, a la altura de los vampiros progenitores. Aurora no podía usar sus Kenjus correctamente. No pensaron que ella tenía una oportunidad. Es inútil, Aurora Florestina. Ven, conmigo. Suspendiendo su ataque, Kraid habló con una voz chirriante y difícil de oír. Aurora hizo pequeños movimientos de cabeza. Un aura distinta de rechazo flotaba en sus radiantes ojos azules. Kraid hizo un gruñido bajo en su garganta. Si no, obedeces, te haré. Kraid extendió lentamente ambos brazos. Aurora palideció cuando vio esto. Todavía en forma de dragón humanoide, las yemas de los dedos de Kraid expusieron enormes garras que parecían cuchillos afilados como navajas. Imbuidas de un gran calor, las garras causaron destellos en el aire a su alrededor. Eres un vampiro que no envejece ni muere. Por lo tanto, incluso si te arranco las extremidades y te quemo la cabeza, no perecerás. El dragón humanoide pateó el suelo y aceleró como si lo lanzara una catapulta. Estaba corriendo. Directamente hacia Aurora. Ven, Minelauba Iris. Aurora gritó, aparentemente estimulada por sus miedos. Una enorme valquiria con los colores del arco iris se materializó detrás de su espalda en un solo instante, blandiendo su brillante hoja de energía demoníaca. Minelauba Iris, el Kenju número 6 del cuarto progenitor, fue originalmente sellada por Hectos, en otras palabras, la Kenju había estado en el cuerpo actual de Aurora. En su estado actual, este era el único Kenju que Aurora era capaz de convocar. Kraid tomó el ataque de Aurora de frente. La esencia de dragón que surgía de todo su cuerpo chocó con la energía demoníaca de Aurora, partiendo el aire con un crujido violento. El choque entre los dos poderes duró un breve instante. La hoja del Kenju desatado por Aurora se hizo añicos, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos, dejando a un Kraid en gran parte ileso. Esto es todo, el cuarta progenitora. Al mirar la leve laceración tallada en su propio brazo derecho, Kraid exhaló, de algún modo. Pareciendo decepcionado. Jai. Yu. Los sensibles ojos de Aurora vacilaron. Sio y los demás se mordieron los labios con desesperación. Aurora no había convocado a su Kenju en su forma completa. Realmente aún no había domado a los Kenjus del cuarto progenitor. Tal vez, para empezar, Aurora no estaba hecha para gobernar a los Kenjus. Ella no había sido creada para ser la cuarta progenitora, sino como uno de muchos vampiros artificiales para sellar a los Kenjus. Ella era demasiado amable y gentil para hacer que los feroces y destructivos Kenju se sometieran a ella. Yu. Aurora extendió su mano para tratar de convocar a un Kenju una vez más, pero ningún Kenju respondió a su llamada. Su esbelto brazo vampírico se agitó inútilmente en el aire, nada más. Despreciando la impotencia de Aurora, Kraid se acercó lentamente a ella. El dragón humanoide dejó de moverse, aparentemente perplejo. Una diminuta figura pasó junto a Sio. Y las demás, se acercó suavemente a Aurora y se acurrucó contra ella.
Glenda. Sio parpadeó aturdida. La niña dragón, supuestamente dentro de la torre, sostenía a la asustada Aurora con su hombro. Craig tenía una expresión desconcertada cuando la apariencia externa de Glenda se transformó lentamente ante sus ojos. Ya no era la chica dragón, sino alguien completamente diferente. Tú. La voz de Aurora tembló. La chica que había sido Glenda varios momentos antes le lanzó a Aurora una sonrisa amable. Su largo cabello color acero se había convertido en un negro brillante. La espalda de la diminuta Glenda había crecido muy ligeramente, haciendo que su altura fuera igual a la de Aurora. Gracias a esto, las dos parecieron prácticamente hermanas por un momento. Los labios de la chica que había sido Glenda formaron una sonrisa amistosa. Akatsuki. Nagise. Sio murmuró el nombre de la chica. Estaba confundida pero, al mismo tiempo, extrañamente lo aceptaba. Una vez, Glenda había adoptado la forma de Imeraji Yukina ante Akatsuki Kohou. Lo mismo estaba sucediendo ahora. A diferencia de entonces, la actual Glenda claramente se movía de acuerdo a la voluntad de Akatsuki Nagise, no a la suya. Nagise tenía que estar todavía en la superficie. Había poseído a Glenda proyectando su propia mente. Parece que llegaron a tiempo. Una voz vino de los pies de Sio. Una sonrisa empalagosa apareció en el rostro de Mowai, extendido. En el suelo, cuando vio cómo Glenda se había transformado. Sio miró a Mowai con sorpresa. La poderosa medium espiritual, Akatsuki Nagise, había usado sus habilidades para poseer a Glenda. Es probable que este oso de peluche mal cocido y su compañera, Aiba Asahi, fueran los responsables de crear esta situación. En otras palabras, esta era la voluntad de la sacerdotisa de Caín, no, la voluntad de Caín, el dios pecador mismo. ¿Pero para qué? Se preguntó la perpleja Sio cuando Craig se puso en movimiento. Craig había estado brevemente perplejo por la apariencia de su pariente Glenda, pero sin duda había juzgado que la chica que la poseía, Akatsuki Nagise, no representaba ninguna amenaza. Sus garras emitieron un brillo apagado cuando asaltaron a Aurora una vez más. Nagise / Glenda le devolvieron la mirada con calma al dragón humanoide sin mostrar ningún indicio de miedo. Luego llamó fuertemente a Aurora. Todo está bien. Podemos hacer esto, si nos unimos como una. La mano izquierda de Nagise envolvió y abrazó la derecha de Aurora. Con un grito ahogado, Aurora abrió los ojos y frunció los labios con firmeza. Luego, la pareja se giró directamente hacia Craig, tomadas de la mano. La energía demoníaca que surgía de los cuerpos de ambas era tan grande que llenaba la visión de Sio y compañía por completo, de un blanco puro e increíblemente frío. Aparece, Alrescha Glacis. Las voces de las chicas resonaron simultáneamente. La energía demoníaca que brotaba del cuerpo de Aurora se transformó en un Kenju gigante, una hermosa Siren de hielo, el Kenju número 12 del cuarto progenitor. ¿Qué? El frío extremo que arremetía inquietaba ferozmente a Craig. Emitió un rayo incandescente en un intento de resistir la energía demoníaca del Kenju, pero el frío desatado por el Kenju del cuarto progenitor excedió el aliento del dragón de llamas. Las llamas incandescentes se desvanecieron en una niebla blanca, y todo el cuerpo del dragón humanoide quedó envuelto en un bloque de hielo. El ataque de Kenju también incluyó a los Spartoi detrás de Craig. Sus exoesqueletos, lo suficientemente fuertes como para rivalizar con la piel de dragón, se rompieron frágilmente como la arena una vez expuesta a temperaturas ultrabajas. No había señales de que los fragmentos apilados en el suelo se estuvieran regenerando. El intenso frío emitido por el Kenju destruyó por completo el ritual para crear el Spartoi que había empleado la composición física del dragón como catalizador. ¡Oh! El enorme dragón de cobre destrozó el bloque de hielo cuando emergió. Volviendo a la forma de dragón, Craig usó las llamas en el proceso para descongelar su propia carne congelada, elevándose a su vez hacia el cielo. Sin embargo, le faltaba el brazo derecho, y solo quedaba un poco cerca del hombro. El ataque del Kenju de Aurora lo había congelado y destrozado. ¡Guroo! Craig el dragón de llamas emitió un rugido ensordecedor. Su voz ya no era algo que los humanos pudieran descifrar, pero las maldiciones y el odio en su voz eran claras para todos. Dirigió una rabia desgarradora hacia Aurora, quien había herido su carne. Sin embargo, los Spartoi que había traído ya habían sido eliminados. Seguramente había juzgado que enfrentarse solo a Aurora en su estado actual era demasiado arriesgado, incluso para él. El dragón de llamas salió volando, mirando con odio a Aurora todo el tiempo. Se estaba retirando a la isla artificial que flotaba en la superficie del mar. Aurora no tenía capacidad para perseguirlo. Ella cayó de rodillas,
Su fuerza se agotó por convocar a la fuerza a su Kenju. Gracias, Aurora. Gracias a ti, llegamos a tiempo. Ahora es mi turno. Nagise/Glenda sonrió mientras tocaba suavemente la espalda de Aurora. Mientras se corría hacia la herida Yuri, una expresión de sorpresa se apoderó de ella, mirando directamente a los increíbles rayos de luz emitidos por el cuerpo de Nagise/Glenda. Eiketsuki Nagise, tú. Se murmuró aturdida. Los rayos que Nagise/Glenda estaba liberando eran en realidad hilos deslumbrantes y radiantes de esencia espiritual. Ella estaba controlando libremente miles de estas cuerdas como un titiritero experto. Sio conocía la verdadera naturaleza de esta habilidad. Era teocratia, el ritual de control mental empleado por Kuraki Sirona, una de los 3 santos de la organización Rey León. La capacidad de controlar miles, incluso decenas de miles, de objetivos era el arte secreto del clan Kuraki. Eiketsuki Nagise había experimentado personalmente este ritual una vez anteriormente. Probablemente reprodujo la técnica de Sirona basándose en sus recuerdos del evento. Los hilos espirituales tejidos por Nagise/Glenda atravesaron la torre color acero antes de esparcirse por el cielo de Nod. Sio estaba siguiendo los resplandores cuando se dio cuenta de que algo estaba cambiando a su alrededor. El cielo cubierto de nubes de Nod se estaba despejando. El frío del Kenju del cuarto progenitor había congelado agua en la atmósfera, haciéndola incapaz de mantener su forma de vapor. Ya veo, esto es. Con las nubes despejándose, Sio miró alrededor del cielo ahora vívido, exhalando como si estuviera fuera de sí. ¿Por qué se invirtieron el cielo y el suelo? ¿Por qué no existía energía demoníaca en esta tierra? Sintió que finalmente entendió el secreto del mundo conocido como Nod. Así que esta es la verdadera forma de Nod. Asaltada por un feroz mareo, Sio cayó de rodillas en el acto. Un mar se extendía sobre las cabezas de Sio y los demás. Lo que se extendía muy por debajo de sus ojos era también la superficie del mar. El lugar en el que habían pensado que se extendía un mar de nubes era parte de un pozo que cortaba horizontalmente un espacio abierto. Estaban en el interior de un mundo cilíndrico de metal de decenas de kilómetros de diámetro. El mundo conocido como Nod era en sí mismo una gigantesca estructura artificial. Artificial. Parte 6. Su teletransporte terminó, Kohou y los demás entraron en una gran cámara envuelta por la oscuridad. Innumerables pilares cilíndricos de diferentes alturas y diámetros se elevaban indiscriminadamente hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, llenando la visión de Kohou y compañía. En estos pilares se habían injertado escaleras y pasillos que se extendían como arterias. Todos y cada uno de esos pilares cilíndricos fueron construidos como una torre de castillo, probablemente también sirviendo como marco de soporte para la pared exterior gigante. Este era el interior del castillo Kalenaren, una de las necrópolis de Eva. Kohou y los demás estaban parados en la parte superior de un pilar cilíndrico de unos 10 metros de diámetro. El lugar, iluminado por antorchas encendidas, parecía un escenario esférico. A cierta distancia, sobre uno de los pilares cilíndricos más alto que los demás, había un trono único y extravagante. Kohou y los demás tuvieron que levantar la vista un poco para mirar ese asiento vacío. Bienvenidos al castillo Kalenaren. ¿Qué opinas? Una hermosa vista, ¿no es así? Ladli Ren se dio la vuelta, de pie en el mismo escenario que Kohou y el resto. Basado en la forma orgullosa en que se rascó la nariz, no parecía estar hablando con ironía. Así que este es un castillo de Eva, flotando entre el mundo real y otro, Se parece mucho a una casa embrujada. Yase y Asahi genuinamente hicieron una mueca mientras hablaban. Para los seres humanos con un sentido sensato de la estética, la geometría irregular de la habitación les hacía muy difícil sentirse a gusto. ¿No es de su agrado? ¡Qué lástima! Ladli apretó los labios malhumorada ante la reacción poco entusiasta de Asahi y Yase. Un momento después, la voz de un hombre resonó a través de esa cámara oscura y espeluznante. Bienvenido, gobernante de la isla Itogami. El asiento supuestamente vacío de enfrente tenía a un hombre de edad indeterminada sentado en él. Un hombre asiático de piel clara y ojos azules con una sonrisa irónica y amable que llegaba hasta sus ojos. Saria Ren. Kohou pronunció el nombre del hombre. Saria Ren, supuestamente en Nod, estaba sentado en el extravagante asiento parecido a un trono, mirando a Kohou y a los demás. Estaba vestido con una túnica ornamentada que recordaba a la antigua realeza. El atuendo sin duda indicaba que él era el rey de los Deva. Realmente no pensé que volvería a hablar contigo, Aketsuki Kohou. Ren habló en un tono frío. Kohou y el resto ya se habían dado cuenta de que no era su cuerpo real el que hablaba. El Saria Ren aquí era solo una ilusión. Esto ni siquiera era magia, solo un holograma. Ladli se giró hacia su hermano holográfico y se arrodilló con reverencia. Era un gesto anticuado como el de un caballero sirviendo a su señor. Ren asintió,
aparentemente satisfecho con la corrección de su comportamiento. Permíteme decirte que has hecho una sabia elección, especialmente porque deseas encontrar a Dodecatos, no a Aurora Florestina, una vez más. Ahórrate la pequeña charla. Más importante aún, sabes por qué hemos venido aquí, ¿verdad? Kohou cortó las palabras de Ren con las suyas. El comportamiento inesperadamente grosero de Kohou hizo que las cejas de Ren se movieran varias veces. Aún así, mantuvo sus emociones bajo control, moviendo sus ojos hacia su hermana pequeña. Ladli. Sí. Sí. Sintonicemos los eventos en curso. Su Excelencia Kalsu del Castillo Su, dijo. Ladli, volviendo a su habitual tono teatral. Estaba mirando un pequeño pilar cilíndrico que sobresalía de la oscuridad hacia el lado derecho de Kohou y los demás. Un hombre pequeño y anciano estaba parado en la parte superior de ese cilindro. Ladli-sama, te pido que te moderes en tus bromas. El anciano al que había llamado Kalsu estaba cerca de Ladli y miró hacia arriba para hablar. Si era el dueño del castillo Su, eso lo convertía en el dueño de una necrópolis diferente. En realidad, fue él quien disparó la ojiva Kenju, instigando el hundimiento de la flota de batalla del ejército de la OTTS. Perdona mi rudeza. Se le ha comunicado la situación, Su Excelencia. Ladli comprobó 2 veces sin la menor pizca de culpa. Al parecer, la solicitud de Kohou, disparar una ojiva Kenju hacia Tokio, ya había llegado al castillo Su. Kalsu, sin embargo, desvió una mirada de reproche hacia Ladli. No has proporcionado reabastecimiento, pero nos dices que usemos nuestra última ojiva Kenju. Te estoy pidiendo que pases eso por alto. Ya hemos preparado ojivas de reemplazo. Ladli sonrió y juntó ambas manos. Por alguna razón, la chica sonrió burlonamente mientras desviaba la mirada hacia su hermano mayor arriba. Su expresión básicamente decía que el suministro seco de ojivas Kenju era culpa de Saria Ren y no de ella. Espera hasta aproximadamente las 4:30. Moveremos nuestra necrópolis. Su destino será el espacio aéreo sobre la bahía de Tokio. Kalsu habló bruscamente. Le agradezco, Su Excelencia. Ladli se inclinó cortésmente. Las antorchas que iluminaban ese pilar cilíndrico desaparecieron y el anciano se hundió en la oscuridad. La conexión con Castillo Su había sido cortada. Llegando a la bahía de Tokio en 30 minutos. Habías planeado atacar Tokio desde el principio, te lo pidiéramos o no, no es así. Asahi desvió una mirada crítica hacia Saria Ren. No entendían el proceso por el cual se movían las necrópolis, pero ella no creía que un objeto de más de 1 kilómetro de diámetro pudiera girar a altas velocidades. Si iba a llegar a la bahía de Tokio en 30 minutos, el castillo Su ya debe haber estado dirigiéndose hacia Tokio durante las últimas horas. Deben haber tenido la intención de atacar Tokio para empezar. Las negociaciones se tratan de discernir qué cartas hay en la mano del otro lado, sacerdotisa de Caín. Ren miró triunfalmente a Asahi mientras hablaba. Era equivalente a decir que había anticipado la reacción de Kohou y los demás al gobierno de Japón tratando de hundir la isla Itogami en cada paso del camino. Gracias. Lo tendré en mente. Asahi se encogió de hombros mientras hablaba. Ella lo miró con aire sarcástico. Para devolverte el favor, te diré algo bueno de mi Parte. Es una historia un poco antigua, se trata de los viejos recuerdos tallados en el ataúd de Caín, la parte más profunda de la isla Itogami. Los recuerdos del ataúd de Caín, dices. Las cejas de Ren se torcieron levemente. Al parecer, ni siquiera él no podía permanecer indiferente ante la mención de los recuerdos de Caín, enemigo mortal de sus compañeros Deva. Divertida por la reacción de Ren, Asahi abrió la boca con aire teatral. En primer lugar, los Kenjus son bestias convocadas de otro mundo usando un hechizo ritual. Son masas de energía demoníaca lo suficientemente poderosas como para poseer ego propio. Nadie puede controlarlos. Es por eso que los Deva los usaron como armas de destrucción masiva, dando origen a las ojivas Kenju, sí. Así es. Ren arqueó una ceja. Eso solo lo entiendes ahora, dijo su expresión burlona. Asahi no prestó atención y continuó. Invocar a un Kenju requiere un sacrificio para que sirva como su avatar, pero los cuerpos humanos y demoníacos normales no pueden soportar la tensión de tener un Kenju en ellos. Eso no significa que pueda sacrificar a los preciosos Deva en su lugar. Entonces ustedes Deva construyeron los recipientes para Kenjus que llamamos vampiros, chicas sin recuerdos o incluso nombres, solo números. Las mejillas de Kohou se contrajeron y se tensaron. Incluso las Kaleid Blood en las que habitaban los Kenjus del cuartos progenitor eran referidos por simples números. No es de extrañar que ni siquiera se les hayan dado nombres a las ojivas Kenju de disparar y olvidar. Estas chicas fueron producidas en fábrica, tenían un Kenju metido en ellas y luego fueron encerradas dentro de una piedra preciosa. Habían permanecido en un sueño sin sueños durante milenios como nada más que aterradoras y abominables armas de destrucción masiva. Además, los Deva tenían miedo,
porque las ojivas Kenju eran simplemente demasiado poderosas. Estaba claro que la liberación sin restricciones de ellas destruiría incluso a los propios Deva. Asahi dejó que sus palabras se apagaran. Ren cruzó las piernas con aparente aburrimiento. Sí, por lo tanto, los Deva llevaron todas las ojivas Kenju a Nod bajo la administración de la familia real. En otras palabras, todas las ojivas Kenju en Nod pertenecen a los Deva. Todo lo que quedaba era que nosotros, los sucesores apropiados y naturales, recuperáramos el legado de los Deva. Pensé que así es como lo dirías. Jeje, rió Asahi, sonriendo con diversión. Sin embargo, eso no es lo que pensó Caín. Durante la gran purificación, cuando la humanidad y los demonios desafiaron a los Deva a la batalla, Caín cerró la puerta a Nod y se negó a sacar las ojivas Kenju. Él era un Deva, pero fue un traidor que hizo daño a los Deva. Por eso fue calumniado como el dios pecador. ¿Qué estás tratando de decir? Un horrible ceño fruncido se formó en el rostro de Ren. Tal vez estaba recordando de nuevo la ira y el odio contra Caín alimentados durante miles de años. Asahi tomó con calma la peor parte de la mirada hostil de Ren de frente. Ella no respondió a la pregunta de Ren. Las antorchas detrás de Kohou y compañía se balancearon, y una nueva figura apareció de ellos. Ladli-sama. Un hombre completamente cubierto con tela dobló una rodilla sobre su pilar cilíndrico mientras se dirigía a Ladli. Ren hizo una mueca, disgustado con la interrupción. Ladli se dio la vuelta y miró a su subordinado. ¿Cuál es el problema? Estamos recibiendo invitados. Mensaje de emergencia de Arnica Quad. El subordinado de Ladli informó con una voz dura llena de aprensión. Ladli extendió su mano derecha en un movimiento de señas, tomando la hoja de papel ofrecida por su subordinado. Sus ojos se llenaron de sorpresa cuando leyó el contenido del mensaje escrito en él. Parece que el ejército de la OTTS está atacando nuestra sede una vez más. Ladli habló con aire perplejo. La organización del Tratado de Tierra Santa tuvo que comprender el poder de las ojivas Kenju en ese momento, por lo que su intento de invadir el cuartel general de Mar por segunda vez era una sorpresa. Luego le lanzó a Kohou una mirada cautelosa. La fuerza principal es la flota de batalla de aeronaves de los Caballeros de la Segunda Venida del Reino de Aldeguir. El buque insignia es el Bildr de la Folia Riaben, ¿parece? Aldeguir es una nación aliada de la ciudad-estado de Itogami, ¿no es así? La princesa La Folia. Yukina habló con una voz demasiado tenue para que alguien más la escuchara. Ciertamente, el reino de Aldeguir era parte de la OTTS, por lo que no era un misterio porque estaba lanzando un ataque contra Mar, el enemigo de la OTTS, pero tal acto era extremadamente imprudente. Una flota de batalla militar de la OTTS que intentaba atacar a Mar INC propiamente dicha ya había sido golpeada y prácticamente destruida por una ojiva Kenju. No había garantía de que la flota de batalla de aeronaves de Aldeguir en la que volaba la Folia no compartiera el mismo destino. Tu punto. Por su parte, Kohou respondió sin emociones. Oh, dijo Ladli, entrecerrando los ojos con cautela. Ella mantuvo una expresión sonriente aún así. Así. Esto nos coloca en una especie de aprieto. Nos vemos obligados a contraatacar contra el ejército de la OTTS para defendernos, pero a este ritmo, la pobre princesa La Folia quedará atrapada en el medio. ¿Así es? Bueno, no se puede evitar. Kohou calmadamente ignoró la advertencia de Ladli y la amenaza implícita en su interior. Senpai. Yukina levantó la voz, incapaz de soportar la robusta indiferencia de Kohou. La situación no era como cuando se enfrentó a los Kenjus oscuros de Kohou en la isla Itogami. Incluso la Folia no tenía ninguna posibilidad contra una ojiva Kenju que liberaba energía demoníaca sin ningún tipo de restricción. La declaración de Kohou equivalía a decir que retrocedería y la vería morir. ¿Estás seguro de esto? ¿Realmente? La princesa es una de tus candidatas a compañera, ¿no es así? Ladli comprobó para asegurarse, aparentemente confundida. El comportamiento de Kohou no cambió aún así. Como gobernante de la isla Itogami, mis negociaciones contigo son lo primero. Eso es natural. ¿Verdad? Pensé que renunciarías antes de que tu princesa se convirtiera en un fantasma. Ladli suspiró casualmente. Luego desvió la mirada hacia el subordinado debajo de ella. Envía un mensaje al señor Aldabea. Le pido que aniquile a las Fuerzas Armadas de la OTTS. Entendido, dijo el silencioso asentimiento del subordinado de Ladli mientras desaparecía de la vista. Las antorchas que brillaban sobre él también desaparecieron, dejando solo el débil sonido de pasos que se alejaban. ¿Aniquilar, Ustedes realmente pueden lograrlo. ¿Aniquilar, Ustedes realmente pueden lograrlo.
Kohou reflexionó en voz alta de manera casual. Ladley no se ofendió en especial mientras miraba a Kohou con profundo interés. Al momento siguiente, el interior de la necrópolis bullía de actividad. Numerosas personas, suficientes para que Kohou tuviera que preguntarse dónde se habían estado escondiendo, aparecieron alrededor de Kohou y los demás uno tras otro. Estos eran operadores que servían bajo Ladley. Varias pantallas flotaban ante ellos en el aire, proyectando vívidas imágenes holográficas. Las pantallas mostraban el paisaje urbano nocturno de una metrópolis. Era una imagen en tiempo real de diferentes partes de Tokio tomada desde lo alto de la bahía de Tokio. El castillo Su ha llegado al espacio aéreo de la bahía de Tokio. Materializándose ahora. Ojibas Kenju, seguridad liberada. Comenzando la secuencia de disparo. Los operadores informaron la situación uno tras otro. Saria Ren se inclinó hacia adelante en su asiento, escuchando los informes con inconfundible deleite. La expresión de Kohou permaneció completamente sin cambios. Lo mismo ocurrió con Asahi, Yase y Sisuri también. «Senpai, ¿estás realmente bien con esto?» «Senpai». Yukina estaba siendo retenida por el brazo de Sisuri mientras le suplicaba desesperadamente a Kohou. El único capaz de detener el disparo de la ojiva Kenju en ese momento y lugar era Kohou. Kohou podría vender los derechos territoriales de la isla Itogami a Saria Ren. No había otra forma de salvar a la gente común en Tokio. Castillo BA, lanzando ojiva Kenju. Además, Ketilo usó entrando en cuenta regresiva. 3, 2, 1, fuego. Como para burlarse de la duda de Yukina, el operador informó con una expresión neutral. Kohou no se movió hasta el final. La histórica capital de Japón, desapareciendo en un solo instante. Bueno, dispara. Es una broma. Ladley soltó una tos desinteresada. De alguna manera, su voz sonaba un poco melancólica. Parte 7. Fuego entrante confirmado. Ojiba Kenju. Entrando en nuestro espacio aéreo en 25 segundos. La voz del operador del sensor reverberó a través del puente de la aeronave blindada Bildr. El barco navegaba sobre el mar de Celebes en el Océano Pacífico Occidental. El Bildr servía como buque insignia de una flota de aeronaves blindadas de 14 barcos que se acercaban a la sede de mar conocida como Arnica Quad. Su objetivo era apoderarse de Arnica Quad con un ataque relámpago, reduciendo la fuerza militar de mar. Su operación había sido obstruida por la aparición de una necrópolis Deva. Había lanzado una ojiva Kenju sin previo aviso. Tal acto de violencia violaba no solo el Tratado de Tierra Santa que limita el uso de armas mágicas, sino también las leyes internacionales de la guerra. Sin embargo, la tripulación del Bildr no estaba nerviosa. Habían esperado desde el principio que los Deva responderían con medidas drásticas. Los Deva tenían tan poca mano de obra que las ojivas Kenju eran todo en lo que podían confiar. Bildr, adelante a 42 nudos. El curtido capitán, que se parecía mucho a un pirata, enviaba órdenes volando con una voz ronca y alta. El hermoso casco azul pálido brillaba con energía mágica mientras aceleraba. Las otras aeronaves que lo acompañaban se extendieron a cierta distancia. El Bildr, su buque insignia, terminó cargando solo dentro del alcance efectivo del ojivas Kenju. Ahora bien, ¿qué haremos? Enfrentarse a un Kenju de clase progenitor es un poco difícil en las condiciones actuales de la nave. El capitán murmuró con una expresión tensa, acariciando furiosamente su barba. Después de todo, realmente la forzamos contra el Kenju de Kohou. La princesa sentada al lado del capitán, la Folia Riabain, sonrió con elegancia. Sus palabras, pronunciadas irresponsablemente como si ella no tuviera nada que ver, hicieron que el capitán levantara los ojos al cielo con exasperación. El casco del Bildr permanecía profundamente dañado, el costo de mantener a raya a un Kenju de clase progenitor por sí solo. Ni siquiera habían pasado 3 días antes de que se enfrentaran a una ojiva Kenju. La imprudencia de la princesa parecía no tener límites. Que todos la obedecieran sin una sola queja a pesar de esto sin duda era obra del tremendo carisma que poseía. Tenemos imágenes de la ojiva Kenju. En la pantalla. La pantalla principal del puente cambió a imágenes de la ojiva Kenju volando a alta velocidad. Era un hermoso cristal parecido a una piedra preciosa. La silueta tenue en el interior era la de una chica sosteniendo sus rodillas mientras dormía. 5 segundos para contactar. El caparazón exterior colapsa. El área alrededor de la ojiva estaba envuelta en una luz tenue. La capa exterior parecida a una piedra preciosa se hizo añicos, los fragmentos de la misma reflejaron la luz. A medida que el cristal caía en pequeños pedazos,
La chica dentro de él era mucho más vívida a la vista, la chica dentro de la cual habitaba un feroz Kenju. La capa exterior se disipó. Ningún Kenju en los sensores. La voz del operador incluía un leve dejo de sorpresa. El cristal de las ojivas Kenju se hizo añicos por completo, arrojando a la chica que servía como avatar en el aire. Su cabello largo y dorado se extendió hacia el cielo nocturno. Un fuerte viento sopló, haciendo que el cuerpo desnudo de la chica bailara en el aire. El Kenju no emergió. La chica permaneció dormida mientras caía suavemente hacia el mar. Princesa, esto es. El capitán miró sorprendido a la folia. Los ojos azules de la folia se entrecerraron mientras sonreía. Tal como lo planearon Kohou y los demás. Como se esperaba de ti, sacerdotisa de Caín, no, Aiba. Asahi. El Bildr, que aún aceleraba, se cruzó con la chica que servía como anfitrión, pero el Kenju aún no emergía. La ojiva Kenju disparada por la necrópolis había fallado. Su ataque había fallado. Capitán, recupere a la chica. La folia suavemente emitió la orden. El capitán jadeó y volvió en sí. Comprendido. Suelten a los caballeros aéreos. Caballeros aéreos, primera lanza, segunda lanza, cayendo. Caballeros equipados con unidades de vuelo volaron desde el Bildr uno tras otro. La folia los tenía en espera en el hangar de antemano. En otras palabras, la folia sabía desde el principio que la convocatoria de Kenju fallaría. La ojiva Kenju no había fallado por casualidad. Había sido configurada para fallar desde el principio. Esos deben estar en un estado lamentable en este momento. El capitán miró fijamente a la necrópolis que flotaba en línea recta con una mirada dura. Debemos derribar la necrópolis antes de que se retire al éter. La folia habló con un tono sereno. La necrópolis tenía la capacidad de sumergirse en otro mundo. Si permitieran que escapara, no sería posible predecir dónde emergería la necrópolis a continuación. Hija de los dioses que habita en mi interior, espada antigua, protectora de ejércitos, portadora de la victoria y repartidora de la muerte. La folia estaba envuelta por el brillo de la esencia espiritual mientras cantaba. Ella estaba usando su propia carne y sangre como un medium en el que convocara un espíritu del espacio de dimensiones superiores. Esta vasta energía espiritual fluyó hacia el reactor espiritual del Bildr, lo que le permitió exhibir un rendimiento excepcional mucho más allá de la norma. Despliegue del ariete de proa. Velocidad de flanco. Activa el sistema Volundr. El capitán emitió una orden tras otra. La necrópolis era una fortaleza flotante que alcanzaba 1 kilómetro entero de diámetro. Además de eso, poseía un poderoso muro defensivo que empleaba magia de control espacial. La mayoría de los ataques de artillería ni siquiera la rayarían. El Bildr tenía una carta de triunfo para romper ese muro. El objetivo es el centro de Necrópolis, el sitio de lanzamiento de ojivas Kenju. Todas las manos, prepárense para el impacto. Vamos a embestir. El capitán dejó escapar un rugido feroz. Estaban usando el sistema Volundr para un ataque de embestida, usando el propio casco como una espada sagrada gigante. Protegido por la esencia espiritual, el casco se estrelló contra el centro de la necrópolis. Lo empalaron a través de la escotilla de artillería que quedó abierta de par en par con solo lanzar la ojiva Kenju, rompiendo la pared exterior. El Bildr fue golpeado por un feroz retroceso, pero el impacto fue menor de lo que esperaban. La producción del sistema Volundr rivalizaba con la de la propia defensa de la necrópolis. Casco, reporte de daños. Reactor, mantenga la salida. Estado de la necrópolis. Sobres número 4 y número 6 dañados. Flotabilidad hasta el 84%. Ningún obstáculo para navegar. Daño en el sistema eléctrico de la cúpula del radar. Cambiando a circuito de repuesto. 60 segundos para reiniciar. La reacción de energía mágica de la pared exterior de la necrópolis confirmada desapareció. La masa aumenta repentinamente. Los tripulantes respondieron uno tras otro a las preguntas del capitán. No podían permitirse el optimismo, pero la situación no era tan mala. El aumento repentino de la masa de la necrópolis era particularmente una buena noticia. Un aumento de masa en el lado del mundo real significaba que había perdido su capacidad de sumergirse en el otro. El informe de aquel que regresó de la muerte ha demostrado ser cierto, ya veo. La necrópolis aparece por completo en el mundo real en el instante en que dispara una ojiva Kenju. También, es posible penetrar el muro defensivo de otro mundo de la necrópolis con un ataque desde una dimensión superior. Lanzando su convocatoria espiritual, la folia sonrió mientras miraba la pared exterior destrozada de la necrópolis.
El arqueólogo solitario apodado aquel que regresó de la muerte había transmitido las habilidades y debilidades de las necrópolis al reino de Aldeguir. Como resultado, la Folia pudo lograr los máximos resultados con la mínima pérdida, infligiendo daños mortales en la necrópolis Deva. Mensaje entrante de la flota de batalla de la OTTS, remitente, Chaos Bride, Su Excelencia la Tercera Progenitora, agradecemos al reino de las Valquirias por su valiente lucha. El oficial de comunicaciones volvió a mirar a la Folia e informó. La armada multinacional enviada por la OTTS emergió del mar hacia la parte trasera del Bildr, compuesta principalmente por portaaviones sumergibles de la Chao Zone. A juzgar por el camuflaje mágico desplegado en una escala lo suficientemente grande como para cubrir una flota entera, la tercera progenitora, ya de Kukulkan, probablemente estaba allí en persona. Para empezar, la flota de aeronaves de Aldeguir no tenía suficiente poder de combate terrestre para apoderarse de la necrópolis y Árnica Quad. Era mejor dejar toda la molesta limpieza en manos de sus fuerzas. Parece que hemos solucionado este lado. Eso deja la bahía de Tokio. Una expresión de alivio se apoderó del barbudo capitán mientras hablaba. El Bildr ya había recibido noticias de que la necrópolis que apareció sobre la bahía de Tokio había empleado una ojiva Kenju. El gobierno actual de Japón no podría haber tenido la potencia de fuego para detenerlo. Seguramente no hay necesidad de preocuparse. La Folia pronunció esas palabras sin dudarlo. La princesa se miró el dedo anular izquierdo mientras una pequeña sonrisa cargada de implicaciones se apoderaba de ella. No soy la única sierva nacida de la familia real de Aldeguir. En una habitación espeluznante envuelta por la oscuridad, un anciano de cabello blanco vestido con túnicas sacerdotales gritó. Era la sala del trono de la necrópolis llamada Castillo Su. ¿Por qué? ¿Por qué no se activó la ojiva Kenju? ¿Qué está pasando? La pantalla sobre el anciano mostraba el paisaje nocturno de Tokio. Mostraba las ventanas de los trenes eléctricos moviéndose de un lado a otro sin cesar. Mostraba los faros de los coches que circulaban por las carreteras. Mostraba todas las instalaciones comerciales iluminadas. Mostraba las ventanas iluminadas de los rascacielos. Todo era perfectamente normal para una ciudad pacífica. No había señales de que el Kenju apareciera para derrumbar todo esto. La ojiva Kenju disparada desde Castillo Azu fue un fracaso que cayó hacia la bahía de Tokio. Detectando esencia divina de ultra alta densidad. Alcance, 400. La barrera del castillo se disipa. Una nueva pantalla apareció para mostrar a una chica extendiendo alas de esencia espiritual. Era una hermosa muchacha con rostro angelical. Había un escudo dorado en su mano izquierda. A su derecha, empuñaba una deslumbrante espada de luz. Un ángel Faux del reino de Aldeguir. ¿De dónde diablos vino? Los ojos de Calzo estaban inyectados en sangre mientras gritaba. La existencia del ritual conocido como ángel Faux era conocida incluso entre los Deva. Se decía que el hechizo secreto de la familia real de Aldeguir aumentaba artificialmente los núcleos espirituales de uno, causando una amplificación ilimitada de energía espiritual, convirtiéndolo en un ser de dimensiones superiores mientras permanecía en carne humana. Lo que hizo que los Deva vieran a los Ángel Faust como peligrosos no era porque representaran una evolución espiritual de la humanidad. Temían las capacidades de los Ángel Faust como simples armas. La vasta esencia divina a su disposición era capaz de infligir un daño letal a las funciones de una necrópolis. Enorme energía demoníaca detectada al nivel del mar. Es Leviatán. Láser de bioenergía, llegando. El enorme cuerpo del castillo Su se sacudió violentamente antes de que el subordinado terminara el informe. Un monstruo enorme que rivalizaba con el tamaño de la propia necrópolis estaba emergiendo en la bahía de Tokio. Era Leviatán, el arma de los dioses, la bestia demoníaca más poderosa del mundo. Calzo se quedó aturdido mientras contemplaba al legendario monstruo. Leviatán era un arma biológica de nivel divino que había existido en el mundo de la superficie desde antes de que emergieran los Deva. Apenas podía creer que alguien hubiera domesticado a una criatura así, pero el monstruo estaba justo allí, enseñando sus colmillos al castillo Su. Una figura diminuta estaba de pie en la espalda de más de 1000 metros del Leviatán. Era una niña que desplegaba alas negras como la noche misma. Apenas podía creerlo, pero esta chica había controlado a Leviatán para que atacara el castillo Su. Vamos a sumergirnos. Inmersión de emergencia en otro mundo. Deprisa. Calzo gritó enojado a sus subordinados. Incluso el poder defensivo casi absoluto del que se jactaba una necrópolis no podía resistir los ataques de un ángel Faux y Leviatán al mismo tiempo. La esencia divina del ángel Faux anularía el muro defensivo del otro mundo de la necrópolis,
con lo cual la potencia de fuego extrema del Leviatán caería sobre ellos. Era la peor situación que su mente podía imaginar. La inmersión no es posible. El muro del castillo ha sido atravesado. Un subordinado informó con una voz que amenazaba con desaparecer. Esta vez, Kalsu simplemente se quedó boquiabierto. El ángel Faux de cabello plateado y ojos azules había creado una enorme espada de luz, cortando a través de la pared exterior del castillo sub. Ya no era posible volver a desplegar el muro defensivo del otro mundo. El castillo su estaba prácticamente desnudo. El sistema Volundr, eso es ridículo, la flota de batalla de Aldeguir no se dirigió al mar de Célebes. Kalsu sacudió la cabeza con desgana. El sistema Volundr del reino de Aldeguir era uno de los pocos rituales capaces de penetrar el muro defensivo de otro mundo de una necrópolis, pero había oído que solo las princesas sacerdotisas de la familia real de Aldeguir podían activar este ritual. Sin embargo, la chica ante sus ojos estaba empleando el sistema Volundr, empleando el abrumador poder espiritual de un ángel Faux, Kenjus. Kenjus directamente arriba. ¿Números en 100? No, 400, más de 1000. El subordinado miró a Kalsu con una expresión de desesperación. Kalsu ya ni siquiera podía hablar. Los Kenjus que llenaban el cielo nocturno eran una bandada de dinosaurios de alas enormes que supuestamente se extinguieron en una era pasada. El enorme rebaño era en realidad un solo Kenju. En todo ese amplio mundo, los vampiros capaces de controlar a un Kenju tan excepcional eran precisamente uno. El inmemorial Garden del segundo progenitor. Ja, 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 ja. Así que usas incluso a los 3 progenitores originales como tus peones, Imperio del Alba. Esa es su excelencia. Cuando Kalsu de repente se echó a reír, sus subordinados lo miraron confundidos. Justo como dijeron los otros clanes. Nos dijeron, no levanten la mano contra el cuarto progenitor. No se parece en nada a los progenitores que conocemos. Me siento como un tonto viendo una pesadilla. Con los hombros todavía bajos por el abatimiento, Kalsu continuó con su risa apática. De los 17 clanes de Eva, solo 2 se entrelazaron con las ambiciones de Saria Ren. Kalsu finalmente entendió la razón. Por el bien de una insignificante isla artificial que flota en el Océano Pacífico, la princesa de otra nación apostó su propia vida, el controlador de una bestia divina legendaria se había presentado e incluso otros progenitores habían prestado su fuerza. Por lo que Kalsu sabía, tales cosas habían sido imposibles desde la Gran Purificación, sin ocurrir ni una sola vez desde entonces. Al menos no hasta que el cuarto progenitor emergió en la isla Itogami. Nos rendiremos. Recuperando su dignidad, Kalsu habló con un aire tranquilo. Las expresiones de alivio se extendieron entre los subordinados dentro de la necrópolis. La fortaleza esférica que aparecía sobre la bahía de Tokio abrió la puerta del castillo, desde la cual las luces de señalización se encendían y apagaban. Era una señal óptica que transmitía la rendición. ¿Oh? ¿Ya ha terminado? Desafortunado, pero, eso, está, bien. La elegante persona que montaba en la espalda del enorme Simurgh cepilló su cabello púrpura y deshizo su convocatoria de los más de 1000 Kenjus. Aswad Ghul Aziz estaba ligeramente desinflado mientras suspiraba. Ya se había corrido la voz de que la necrópolis del castillo Bea, bajo el ataque a gran escala de las fuerzas de la tercera progenitora, ya de Kukulkan, en el mar de Célebes en el Pacífico Occidental, se estaba desmoronando. Comparado con eso, este final parecía bastante simple de alguna manera. Dicho esto, el señor del castillo Su sin duda era digno de elogio por evitar un conflicto inútil. Si la batalla se hubiera prolongado, las fuerzas de autodefensa de Japón seguramente también se habrían desplegado. Para Aswad, culpable de violar el espacio aéreo de otro país, probablemente sería mejor retirarse antes de que aparecieran. También lo has hecho, bien, pretendiendo ser una chica ángel. Aswad cambió de humor y miró hacia atrás. 2 chicas viajaban en el Simurgh junto a Aswad, Kanase Kanen, vestida con un traje de neopreno y la pequeña vampira artificial que sostenía en sus brazos. Me alegro de que esta chica no haya sido lastimada de ninguna manera. Kanen miró a la chica vampiro completamente desnuda y sonrió. Era el vampiro artificial sellado dentro de la ojiva Kenju. La chica de pelo corto con los colores del arco iris estaba inerte con los ojos cerrados. Estaba tan pálida como un muerto, pero su pecho casi plano subía y bajaba rítmicamente. Permaneció dormida, con el Kenju sin nombre aún habitando dentro de ella. Pensar que Simurgh permitiría que cualquier otro montara sobre su lomo, vaya, vaya. Además, la Lilith que controla a Leviatán. Los ojos rojos de Aswad se entrecerraron mientras miraba a Iguchi Yume,
de pie sobre la espalda de la bestia demoníaca gigante que flotaba tranquilamente en la superficie del mar. El hermoso segundo progenitor sonrió, mostrando de forma encubierta sus colmillos blancos. Jijiji, ¿de verdad? No dejas de divertirme. Algún día, debemos tomarnos nuestro tiempo para jugar, otra vez. Parte 8. En el corazón de una necrópolis, Yukina, de pie en la cámara sobre un pilar cilíndrico, estaba fuera de sí mientras miraba la escena que se mostraba en la pantalla. En el mar de Célebes y sobre la bahía de Tokio, humo negro se elevaba desde los muros rotos de las necrópolis. El sistema Volundr de la familia real de Aldeguir había atravesado los muros exteriores de las necrópolis protegidos por escudos de otro mundo, infligiendo un daño crítico a cada una. Por otro lado, las ojivas Kenju disparadas por las necrópolis no habían producido los resultados esperados. Las chicas habían sido recuperadas, con sus Kenjus no convocados. Las dos ojivas Kenju no pudieron detonar. Sisuri, agarrando el brazo de Yukina, suspiró aliviada y palmeó su pecho. Al darse cuenta de la mirada deslumbrante de Yukina, desvió la mirada con una mirada decididamente culpable. Mirando más de cerca, vio expresiones similares flotando sobre Kohou y Yase. Yukina dejó de respirar por un momento, seguido por sus hombros temblando mientras una ira feroz la recorría. No creía que los fallos de encendido de las ojivas Kenju hubieran sido producto de la casualidad. Kohou y los demás sabían desde el principio que fracasarían. Por eso se habían burlado de Ladli para que las usara. Dejando expuestas las necrópolis en el proceso, esto es obra tuya, sacerdotisa de Caín. Ladli le preguntó esto a Asahi en voz baja. Asahi se encogió de hombros de una manera algo casual. Lamentablemente no. Esto fue establecido por el propio Caín desde el momento en que tomó al cuarto progenitor, el arma asesina de dioses hecha para destruirlo, bajo su ala. Espera un segundo, ¿qué estás diciendo? Estás rompiendo tu personaje, Ladli Ren. Asahi sonrió sarcásticamente a Ladli, cuya voz estaba entrecortada por estar tan alterada. GHH, gruñó Ladli enfadada. Ignorando a Ladli, Asahi desvió provocativamente su mirada hacia Saria Ren. Caín, el dios pecador, esperaba que alguien eventualmente reabriera la puerta a Nod y trajera a la superficie las ojivas Kenju selladas dentro. Saria Ren, esperaba a alguien como tú. Ren miró a Asahi sin decir una palabra, pero su disposición tranquila se vio socavada por morderse el labio con tanta fuerza que se puso pálido. Asahi suspiró con visible molestia. Para detener eso, no tuvo más remedio que neutralizar por completo las ojivas Kenju. Es por eso que se le ocurrió un plan para desechar las ojivas por completo. ¿Neutralizar las ojivas Kenju? Eso, no es algo posible. Ren habló como si se estrujara la voz de la garganta. Asahi instantáneamente derribó sus palabras. No. Si es posible neutralizar ojivas Kenju. Ya conoces el precedente. Los vampiros, progenitores. Tensionado, repitió la parte de atrás de los dientes de Ren. Los vampiros progenitores son los primeros vampiros en tener Kenjus convocados a través de las ojivas que habitan en sus propios cuerpos. Neutralizan las ojivas Kenju al domesticar a los Kenjus dentro de su propia sangre. Sin embargo, el precio que pagan por eso es aceptar la maldición de la inmortalidad. Asahi se llevó la mano derecha al pecho para indicar su respeto por los progenitores. Falgacer, Chaos Bride y Lost Warlord, ellos fueron quienes habían consumido innumerables ojivas Kenju utilizadas en la gran purificación para convertirse en vampiros progenitores. Los vampiros progenitores fueron los que cargaron con él. Sacrificio de la calamidad conocida como ojivas Kenju por el bien de la humanidad. Neutralizar las ojivas Kenju simplemente implica repetir el mismo proceso, haciendo que las vampiras artificiales adopten a los Kenjus como sus legítimas anfitrionas. De esa manera, los Kenjus no se enfurecerán incluso si rompes los sellos de las chicas. Asahi continuó explicando con deleite. Ella pisoteó como si no pudiera contenerse. Ya te lo dije, eso no es posible. Esas muñecas carecen de memorias de sangre para hacer que esos Kenjus les obedezcan. ¿Y si tuvieran memorias, entonces? Incluso recuerdos falsos creados artificialmente. ¿Qué? La refutación tranquila de Asahi golpeó a Ren de la nada, silenciándolo. Los Kenjus eran formas de vida basadas en información que existían sin forma física. Para ellos, la información era el alimento necesario para poder seguir existiendo. En consecuencia, los Kenjus reconocían instintivamente a quienes les proporcionaban información como su anfitrión y obedecían a esa persona. Alegría, tristeza, ira, tristeza, las poderosas emociones del anfitrión, y los recuerdos que las unían, eran el mejor de los manjares para los Kenjus,
Y cualquier anfitrión que no saciara esa hambre dejaría de existir, su fuerza vital se consumiría hasta el último mechón. Por eso los progenitores odiaban el aburrimiento. Necesitaban placeres, emociones y aventuras para cederlos a sus propios kenjus. De todos modos, no había ninguna regla que dijera que la información alimentada a los kenjus no podía ser fabricada. Si tomas a las 560.000 personas que viven en Itogami, no, si las redes están activas, tienes recuerdos del pasado de personas de todo el mundo. Hicimos muestras de estos, creamos nuevas personalidades para criar, suficiente para 6.452 personas, y construimos una escuela ilusoria en un espacio virtual para que las chicas los experimentaran. Asahi dijo esto con calma como si no fuera nada importante. Yukina abruptamente recordó algo mientras miraba a un lado de la cara de Asahi. Asahi no había usado a su compañero y a Mogwai en los últimos días. Había oído que la computadora principal de la isla Itogami también tenía pocos recursos. Esto se debió a que Asahi estaba trabajando tras bastidores para desarmar las ojivas Kenju. Le había dado nuevos recuerdos y personalidades a 6.452 chicas. Había creado una escuela ilusoria con este propósito para que pudieran experimentar la vida escolar por sí mismas, todo para que las chicas obtuvieran el poder de voluntad con el que gobernar y domar a sus Kenjus. ¿Quieres decir, salvar las ojivas Kenju con recuerdos falsos? Ren habló con un tono de amargo odio. Al principio, los recuerdos falsos están bien. Si sobreviven, obtendrán muchos recuerdos por su cuenta. Quiero decir, estas chicas tienen un futuro ilimitado por delante. Las comisuras de los labios de Asahi se elevaron en una poderosa sonrisa. Además, las experiencias de las chicas no eran completas fabricaciones de todos modos. Después de todo, las personalidades virtuales de los vampiros artificiales se basaban en las propias experiencias de Eketsuki Nagise. Nagise había usado el ritual llamado teocracia para implantar sus propios recuerdos de la vida cotidiana en la isla Itogami en las chicas que servían como avatares de las ojivas Kenju. Para estas chicas, los recuerdos de Nagise fusionados con el alma de Aurora tenían que sentirse nostálgicos y fáciles de absorber. A medida que comprendían los sentimientos de Nagise, las chicas aprovecharían su propio futuro, un futuro en el que vivirían junto con los Kenjus que ellas mismas habían domesticado. ¿Este era el plan de Caín? Esperaba que los descendientes de los Deva construyeran una isla artificial para abrir la puerta a Nod, un plan para usar esta isla para neutralizar las ojivas Kenju. Un plan vago como ese no podría salir tan bien. Ladley sacudió la cabeza con incredulidad. Incluso si fuera posible en teoría, el plan de Caín tenía demasiados elementos inciertos. No parecía ni remotamente realista que pudiera anticipar la construcción de la isla Itogami miles de años después y usarla para desarmar las ojivas Kenju. Asahi, sin embargo, orgullosamente sacó pecho. Para eso estamos aquí, todas las sacerdotisas de Caín a lo largo de la historia. ¿Estás diciendo que incluso Mar estuvo bailando en las palmas de tus manos todo el tiempo? Ladley esbozó una sonrisa lánguida y adolorida. Su voz tenía un tono de exasperación. Incluso el plan de Asahi para hacer de todo esto una realidad no había sido tan seguro como lo insinuaba Asahi. Caminaba constantemente por el borde de un acantilado, en muchos casos arreglándoselas solo con lo mínimo. Aún así, las ojivas Kenju realmente habían sido neutralizadas, 2 necrópolis habían caído y las sacerdotisas de Caín habían cumplido su objetivo. Bueno, supongo que esto significa que las negociaciones están terminadas. Ustedes ya no pueden usar ojivas Kenju, por lo que la OTTS y el gobierno japonés no tienen ninguna razón para hacer lo que les dicen. Una expresión vigorizada se apoderó de Kohou de la nada en particular mientras se quitaba la capa. En un abrir y cerrar de ojos, volvió a ponerse la parque, girando los hombros a medida que la carga se aliviaba. ¿Iniciaste negociaciones con nosotros con este objetivo? Nos hiciste disparar las ojivas Kenju a propósito para transmitir al mundo entero que habían sido neutralizadas. Ladley puso distancia con cautela entre ella y el grupo de Kohou y se puso en guardia. Apareciendo dentro de sus manos había pequeños palitos con esferas que parecían caramelos de piruleta en el extremo. Estos eran dispositivos mágicos para convocar a Spartoy. Pensamos que usarías una necrópolis para la protección del cuartel general de Mar. Saber que la otra aparecería sobre Tokio facilitó la emboscada. Si los 3 progenitores saben dónde aparecerán las necrópolis, no necesitan quedarse atrapados protegiendo su propio territorio, ¿verdad? Una profunda sonrisa se apoderó de Kohou mientras hablaba. Ladley jadeó, su expresión se congeló. La tercera progenitora en el mar de Celebes y el segundo progenitor en la bahía de Tokio habían sometido cada uno una necrópolis.
Eso dejó solo al castillo Kalenaren en el espacio aéreo sobre la isla Itogami. Castillo Kalenaren, inmersión de emergencia. Cautelosa de un asalto sorpresa por parte del primer progenitor, Ladli lanzó con fuerza una orden a sus subordinados con voz enojada. Kohou y los demás fueron golpeados por un vaivén desagradable y vertiginoso mientras la necrópolis trataba de sumergirse en un espacio separado del mundo real. ¿Crees que puedes correr? Kohou miró a Ladli y preguntó esto. Ladli le devolvió la sonrisa a Kohou, sin perturbarse en lo más mínimo. Es inútil, Eketsuki Kohou. Nadie puede convocar a un Kenju dentro de una necrópolis que se cierne entre el mundo real y otro, ni siquiera tú y tus Kenjus oscuros. Si no, nunca te habría invitado. ¿Estás segura de que sellar solo mis Kenjus es suficiente? Ladli parpadeó con fuerza. No pudo comprender inmediatamente lo que estaba diciendo Kohou. La expresión de Ladli se endureció abruptamente. De repente, una energía demoníaca ridículamente poderosa surgió detrás de Kohou. La fuente de esta energía demoníaca era Kazugaya Sisuri Castiella, o más bien, la espada carmesí que sostenía en sus manos. Cuento contigo, Kazuko. Déjamelo a mí. Howlis. Sisuri balanceó su espada con todas sus fuerzas. La hoja ondulante parecida a una llama estaba imbuida de una deslumbrante energía demoníaca de un tono negro, que desató como una onda de choque explosiva. Vertiendo la energía demoníaca suministrada por Kohou sin ningún tipo de restricción, desató un ataque de destrucción pura y sin adulterar. ¿Qué? Ladli se quedó quieta, olvidándose de intentar detener a Sisuri. Los pilares cilíndricos que llenaban el núcleo de la necrópolis se rompieron uno tras otro, derrumbándose con un estruendoso rugido. Kohou probablemente no podría convocar a sus Kenjus dentro de la necrópolis. Fue con esta expectativa que Ladli había invitado tan fácilmente a Kohou y a los demás a la necrópolis. Por eso Kohou había llevado a Sisuri a la mesa de negociaciones. Como sierva de sangre de Kohou, podía liberar la energía demoníaca de Kohou a través de Howlis de manera efectiva y sin límites. Kazuko-chan, olvidaste algunos. Un poco a la derecha, a la una, el alcance es de 400 metros, corte diagonal hacia arriba, por favor. ¿Quién es esta persona que llamas Kazuko? Siguiendo las instrucciones de Yase, Sisuri balanceó su espada una vez más. La onda expansiva de la espada, ahora negra como el azabache, atravesó la oscuridad, enviando intensos temblores por toda la necrópolis. Los cortes de Sisuri habían infligido daños fatales a la planta de energía de la necrópolis. Motores, punto final. Reactor espiritual, apagado de emergencia. La inmersión en otro mundo es imposible. El castillo Kalenaren está saliendo a la superficie. Nuestra propulsión es, a este ritmo, el castillo. Los subordinados de Ladli gritaron uno tras otro. La inmersión en el otro mundo del castillo Kalenaren había fallado, lo que significaba que estaría completamente indefenso en el mundo real. De hecho, había perdido su flotabilidad y había comenzado a caer a la superficie. Yase Motoki, estás determinando el diseño del castillo Kalenaren con ecolocalización. Ladli apenas escuchó los gritos de sus subordinados mientras miraba a Yase. Subestimaste a la imitación de Deva, ¿verdad? Yase fingió inocencia mientras sonreía. El diseño de una necrópolis era complejo, sus espacios interiores se retorcían sin tener en cuenta las leyes de la gravedad. Además de eso, las secciones críticas estaban protegidas con múltiples muros defensivos en forma de laberinto. Incluso la magia de adivinación no podía identificar los puntos débiles de la necrópolis, pero ya se los había expuesto con facilidad. Estaba confiando en meros ecos de sonido, no, fue precisamente porque confiaba únicamente en ecos de sonido que se había deslizado debajo del radar de Ladli. Kohou. Hemos regresado al mundo real. Asahi se aferró al piso del pilar cilíndrico que se balanceaba ferozmente mientras gritaba. Lo tengo, dijo el silencioso asentimiento de Kohou mientras empujaba su brazo derecho hacia adelante. Vamos, Praimes Mercury. Un torrente explosivo de energía demoníaca surgió cuando apareció un Kenju completamente negro. Era un enorme dragón de 2 cabezas con ambos cuellos entrelazados. Le dio un enorme mordisco al mismo centro de la necrópolis, incluido el holograma de Saria Ren, y siguió avanzando hasta que estalló directamente en la pared exterior de la necrópolis. La luz de la luna iluminó el interior de la necrópolis mientras soplaba una poderosa brisa marina. Podían ver el horizonte nocturno de la isla Itogami y la superficie del mar a través de la grieta en la pared exterior destrozada. Parece que este castillo está acabado. Todas las manos, les ruego que se retiren.
Ladley ordenó a sus subordinados en un tono casual, pero el interior de la necrópolis ya había caído en un gran caos. Kojou cuestionó si sus palabras realmente habían llegado a alguien. En primer lugar, no había garantía de que la necrópolis estuviera siquiera equipada con dispositivos de escape. «Pagarás caro por esto, Eketsuki Kojou». Ladley miró con resentimiento a Kojou mientras sacaba un pequeño dispositivo mágico de un bolsillo del pecho. El dispositivo descansaba en su palma como una especie de control remoto. En el instante en que activó el dispositivo mágico, la vista de ella fue tragada por un balanceo similar a una onda. Ella estaba escapando a través de teletransporte. «Senpai. Si la necrópolis se estrella así, será un desastre para la isla Itogami». Yukina parecía estar al final de su juicio, soportando los violentos temblores mientras cerraba la distancia entre ella y Kojou. Habiendo perdido su flotabilidad debido a los ataques de Kojou y compañía, la necrópolis estaba acelerando, atraída por la fuerza de la gravedad mientras caía hacia las áreas urbanas de la isla Itogami. Si la necrópolis se estrellara contra la superficie con ese tipo de impulso, la isla Itogami no tendría ninguna posibilidad. Era el peor escenario que Minamiya Natsuki había temido. Supongamos que tienes razón. Supongo que llega al final. Al final. Yukina levantó las cejas ante la declaración irresponsable de Kojou, pero Kojou le devolvió la sonrisa torpemente a Yukina. Lo siento, Imeragi. Así son las cosas, así que te quedarás conmigo hasta el amargo final. Senpai. ¿Qué estás diciendo? Habla y te morderás la lengua, Imeragi. Yukina respondió con desconcierto. Ante ella, Kojou cerró los ojos en silencio. Al instante siguiente, todo su cuerpo desató una oleada de energía demoníaca masiva como nunca antes. Tocando sus palmas en el suelo a sus propios pies, Kojou comenzó a convocar a un Kenju. Incluso Yukina, observadora del cuarto progenitor y testigo de una gran cantidad de poderosos Kenjus, estaba sintiendo energía demoníaca de un nivel tan increíble por primera vez. Vamos, Praime Sater. Kojou convocó a su nuevo Kenju. El interior de la necrópolis rugió como un grito doloroso mientras se desgarraba. Una espada ridículamente enorme con una hoja que superaba los 100 metros atravesó la necrópolis directamente desde arriba. Asaltadas por un impacto como nunca antes, las explosiones comenzaron a estallar por todo el lugar. En el interior de la necrópolis, los pocos pilares cilíndricos que quedaban intactos se rompieron y la capa exterior crujió. Por otro lado, se produjo un cambio en los movimientos de la necrópolis. Su aceleración causada por la fuerza de la gravedad disminuyó, y Yukina y los demás fueron asaltados por una extraña sensación flotante. Su velocidad de caída claramente había disminuido. Finalmente, la necrópolis quedó en completo silencio y comenzó a flotar una vez más. Lentamente ganó altura como si estuviera completamente libre de la fuerza de la gravedad. Este Kenju controla la gravedad. Los ojos de Yukina se abrieron de par en par mientras hablaba. La gran espada de color negro era el Kenju oscuro capaz de controlar la gravedad. Usando sus habilidades, Kojou estaba arrastrando la necrópolis hacia el cielo. Su destino eran los gigantescos símbolos mágicos dibujados en el cielo nocturno, la puerta que continuaba hacia Nod. Emperatriz Dono. ¿Estás a salvo? Mientras la necrópolis continuaba crujiendo, una voz fuerte amplificada por un altavoz resonó en su interior. Un tanque robot carmesí con una unidad de vuelo adjunta se abrió paso rugiendo a través del agujero gigante que el Kenju de Kojou había perforado. Kojou también pudo distinguir a Tokoyoshi Yuma en la parte trasera del tanque. Habían estado en espera en la atmósfera superior para asegurar una ruta de escape para Asahi y compañía. Parece que nuestro transporte está aquí para recogernos. Aquí es donde termina nuestro trabajo. Asahi suspiró con su smartphone en la mano. El interior de la necrópolis ya estaba hecho jirones. Pocos de los pilares cilíndricos circundantes parecían cilindros o pilares. El área alrededor de Kojou y compañía solo era segura porque Asahi había desplegado un escudo usando la purificación. Sin embargo, Asahi no podía usar su habilidad en Nod. La purificación no podría activarse sin el apoyo del dispositivo mágico llamado Isla Itogami. Por eso una expresión conflictuada se cernía sobre Asahi. Debió haberse sentido impotente para ayudar a Kojou cuando más lo necesitaba. Bueno, no se puede evitar. Nuestras habilidades no pueden emplearse en ese lado después de todo. Shisuri le disparó a Yukina lo que parecía ser una expresión de envidia. Como Oenai, Shisuri también perdería sus habilidades en Nod, donde la energía demoníaca no existía. Las únicas personas capaces de usar sus habilidades incluso en Nod eran Kojou, que había obtenido un poder a la par del cuarto progenitor,
y Yukina, que ejercía energía espiritual. Me disculpo por la espera, a todos. Ahora, partámonos rápidamente. El tanque de Lidiane apartó los fragmentos que caían al aterrizar. Sería mejor darse prisa. Parece que las reservas de mar que esperan en la nueva Itogami están en movimiento. Creo que están planeando conquistar la isla principal como último recurso. Yuma, saltando de la parte trasera del tanque, habló con un tono atípicamente serio. Kohou jadeó, su expresión se endureció. Mar tenía una gran fuerza guarnecida en su base de operaciones en la isla de la Nueva Itogami. El hecho de que la necrópolis estuviera muerta en el agua no significaba que la amenaza que representaban se hubiera desvanecido en el aire. Ve por ellos, Kohou. Sé que también puedes traer de vuelta a Aurora-chan. Kohou dudó por un momento si abandonar la carga contra Nod y pasar a la defensa de la isla Itogami cuando Yase lo animó. Kohou miró a Yase sorprendido. Entonces los dos chocaron los puños sin pronunciar palabra. Esta era probablemente su última oportunidad de traer de vuelta a Aurora, una oportunidad que las fuerzas combinadas de Asahi, Yase y muchos otros le habían brindado. Kohou no podía dejar que se desperdiciara, de ninguna manera, de ninguna manera. Además, el aliento de Yase contenía el subtexto de déjanos esto a nosotros. Todo lo que Kohou podía hacer era confiar en ellos para ver las cosas hasta el final. El ruido de un motor a reacción gimió y resonó una vez más cuando el tanque robot despegó. Yuma activó un teletransporte. El tanque robot carmesí estaba envuelto en un balanceo similar a una onda. Dejo a Kohou en tus manos. Desde la parte trasera del tanque, Asahi miró a Yukina y pronunció esas palabras. Ella, junto con Yase y Shizuri, se aferraban al tanque de cualquier forma que pudieran. Un tanque de 2 asientos transportaba a 5 personas, una situación que realmente lo estaba forzando. Sí. Asahi y los demás desaparecieron por completo antes de que la voz de Yukina los alcanzara. Poco después, Yukina y Kohou fueron golpeados por un intenso balanceo propio. La necrópolis se había puesto en contacto con la puerta de Nod. Incapaces de soportar la deformación del espacio, las entrañas de la necrópolis comenzaron a desmoronarse. Sus campos de visión se oscurecieron y los escombros cayeron sobre ellos. Cuando Kohou parecía listo para lanzarse, Yukina instantáneamente se puso en cuclillas y lo agarró para sostenerlo. Los dos se aferraron el uno al otro mientras atravesaban la puerta de Nod.